sí ya podemos empezar, ¿verdad? Sí, por favor. Ok, perfecto. Bueno, compañeras, compañeros, profesoras y profesores, muchas gracias por quedarse a escucharnos, excompañeras también. Vamos a continuar esta actividad que la verdad ha sido tan agradable para todos nosotros. Nos ha gustado mucho compartir el espacio con nuestros compas egresados. Y pues ahorita nosotros quisimos hacer una propuesta un poquito distinta, a simplemente pues presentarles cómo vamos, porque creo que algo que nos ha unido específicamente a esta generación pues ha sido todos los procesos de contingencia que tuvimos que vivir a partir de que, como sabrán nuestros profesores, nuestro trabajo de campo estuvo exactamente dentro del momento más álgido de la pandemia, que fue pues estaba planeado para 2020 y pues fue justo en 2020, ¿no? Entonces, pues decidimos nombrarle a esta mesa de reflexión de la falacia digital a la supervivencia metodológica, porque a ratos se sentía como un proceso de intentar sobrevivir a todo esto, junto con todo el montón de incertidumbres que tuvimos. Y bueno, queremos básicamente hacer pues una especie de recuento, se puede decir, un recuento de todo lo que ganamos, de todo lo que perdimos, de todos los procesos de duelo que vivimos, de todas las sorpresas que tuvimos también al momento de trabajar en estas circunstancias extraordinarias y obviamente los aprendizajes que vivimos durante este inmenso reto metodológico que implicó pues esta tensión entre modificar nuestras investigaciones, qué modificar, qué no modificar, qué era lo que nos apasionaba de nuestra investigación y que sí se logró y que ya no se logró. Dentro de estos 12 meses que fueron claves y que de alguna manera pues un poco la vida nos arrebató, pero también se nos regresó de otra forma, etcétera. Y además también hablaremos de estos resultados únicos que obtuvimos a partir de estas metodologías en contingencia, los cuales pues en muchos casos enriquecieron y complejizaron muchísimo nuestra investigación en lugar de entorpecerla. Entonces, pues no podríamos afirmar que fue un espacio de solo pérdidas, pero sí fue un espacio de complejización enorme del que sacamos muchísimas reflexiones y pues eso es un poco lo que nosotros les quisiéramos compartir, ¿no? Tenemos algunos puntos de reflexión. Los primeros 5 minutos va a ser como un momentito muy breve en el que vamos a hablar de cuál era nuestra idea antes de entrar a la pandemia y en qué momento tuvimos que hacer todos estos cambios. El primer punto lo denominamos el sentido estructural de la metodología. ¿De qué maneras se rompieron los esquemas? Entonces vamos a reflexionar sobre esta pregunta. Le vamos a dar, por favor, a cada uno de nuestros compañeros 5 minutos para hablar de esta pregunta de reflexión. Y pues le daríamos primero la palabra a nuestra compañera María Pinilla, por favor. Le cedemos la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por quedarse. Es un placer tenerlos y tenerlas con nosotros. Más que contarles en qué cambió mi trabajo, creo que yo quiero preguntarme cosas mucho más amplias y más generales. En este caso, retomé un poco el nombre que la profesora Irene Vasilachis en el Congreso de Investigación Cualitativa de 2020 hizo sobre su trabajo y ella llamó las promesas del trabajo de campo. Y me pareció que era muy útil. Ella se preguntaba en ese momento que estábamos en plena pandemia, digamos todavía muy álgida, si hemos cumplido la promesa de la incorporación y arraigo de las y los otros y del respeto a su dignidad como núcleo vital de la investigación cualitativa, o simplemente hemos acatado las reglas de un juego en el que raramente hemos sido invitados a participar y siempre bajo condiciones del cumplimiento obediente de esas reglas. Me resulta muy útil esto para decir que nosotros llegamos y partimos de unos formatos que nos organizaban cómo hacer la investigación. Esos formatos, a pesar de decir que la investigación cualitativa es flexible, cuando llega la pandemia, lo que nos va a interpretar es, la pregunta es flexible para quién y en qué consiste esa flexibilidad de la que hablamos. Pero también nos va a invitar sobre cómo los protocolos nos organizan una manera de actuar y cómo hemos sido educados bajo esos protocolos
y romperlos nos costó muchísimo trabajo. Nos costó porque además es a partir de ese protocolo que tenemos una idea de calidad de la información, de ordenamiento, de sistematicidad y no en vano, digamos, la insistencia en que tengamos claro una pregunta, problema, una cantidad de elementos previos. Luego, y yo lo discutía un poco con mi directora, que al final me di cuenta que la propuesta de hacer esa temporada de campo, justamente en el momento en que la tienen planeada, tiene todo el sentido del mundo, en términos de lo que decía el profesor José Luis la semana pasada, y es que hacemos los antropólogos y las antropólogas, pues aprender a problematizar. ¿En dónde problematizamos? Pues una parte viene de lo que sabemos, de lo que intuimos que pasa, y la otra es de ir a ese primer ejercicio empírico y poder saber para quién es el problema, de quién es el problema y si realmente es un problema, o problematizar eso que da unas sensaciones. Creo que esa fue una pérdida muy grande que no pudimos reponernos finalmente. Pero además me uno a la profesora Basilachis cuando ella se pregunta por el otro, ella se pregunta a quién vamos a interrogar, y yo me pregunto, en este caso fue por nosotros los estudiantes. O sea, ¿qué pasó con nosotros en ese momento en que ya no tuvimos la temporada de campo y se quiso reemplazar por otras cosas y hubo un afán como por responder a las reglas y a las normas, no a la problemática y no a lo que implicaba el COVID en nuestro proceso investigativo? De eso no quisimos hablar. De eso no se puso sobre la mesa. Y eso de alguna manera, pues en la medida en que todos y todas somos diferentes, tenemos temas y nos acercamos a esos temas diferentes, pues afectó de una manera diferente. Y creo que eso pone en tensión una pregunta por la manera en que organizamos los formatos, en que los formatos se vuelven nuestra guía, más no la realidad. Después, en el cronograma inicial que propone el doctorado, viene el año después un tiempo para hacer temporada de campo de nuevo. Sin embargo, cuando uno empieza a reflexionar, se da cuenta que ese es el tiempo de la institución, pero seguramente no el tiempo del problema que estamos viendo. Y ahí lo digo con respecto a mi trabajo en particular. Igual no lo pudimos hacer en ese momento, pero por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo con dos mosquitos, pues con los mosquitos que transmiten el dengue, el chikungunya, el zika y otras enfermedades, lo ideal hubiera sido en el momento en que cambian las lluvias, cambia el clima, emergen y hace. Ese era el momento. Y sin embargo, en ese momento no se pudo salir. Pero además no se podía salir tampoco, aunque hubiéramos estado en normalidad, porque la formalidad dice que hay que salir en otros momentos, en otros tiempos. Si yo pienso en el trabajo de Omar y mis otros compañeros, por ejemplo, en el de Omar también hay un momento de la cosecha que no coincide con el tiempo que se me otorga. Entonces vuelvo y pregunto por la flexibilidad, ¿por qué es eso? ¿A qué llamamos flexibilidad? ¿A qué llamamos reflexividad? ¿Y en dónde quedamos nosotros? Además, en la lógica, yo quiero insistir en la lógica de qué es un doctorado. ¿De qué es un doctorado en términos de los aprendizajes que tenemos, de los vínculos que creamos? Creo que a nosotros nos gustan mucho estos espacios, es justamente porque podemos hablar con otros, podemos conocer el trabajo de otros, y creo que otra tarea del doctorado es crear vínculos y redes, pero eso se hace en comunidad, no se hace en la soledad o en un monólogo con un director o directora que no siempre trabaja lo que tú trabajas. O sea, puede ser que compartamos un área y una temática, pero no compartimos un interés por ese lugar. Entonces me parece que es importante pensárselo de lo que pasó, y creo que en ese momento efectivamente no hubo un diálogo, porque además, como mencionaron hace un momento, quizá no sabíamos para dónde íbamos. Pero a mí realmente lo que más me llama la atención es que nos faltó la curiosidad antropológica, por saber qué era lo que nos estaba pasando. Y eso cómo iba a afectar lo que más hacemos aquí, que es la investigación. La miramos hacia afuera, pero no la miramos hacia adentro. Y creo que eso tiene que ver con ese temor a mirarnos dentro de la investigación antropológica, ese temor a ubicarnos como también el sujeto que es observado. Nosotros observamos a los otros, pero los otros también nos observan, siempre nos observan. Y creo que nos faltó esa curiosidad de observarnos, cómo era que esto nos iba a afectar. Creamos estrategias, se nos sugirió eventos, algunos más adelante los compañeros los mencionarán, que fueron como contradictorios, y en mi opinión quedamos anclados a querer responder a un aparente fin último que es el trabajo de grado. Yo no digo que no sea importante, solo que digo que no es el único. Y me parece que nos faltó ahí curiosidad, nos faltó interés por nosotros y nosotras mismas en términos de cómo se lograba esto.
Nos faltó curiosidad por saber cómo se afectaba esto. Solo sentimos el malestar, además porque nos comparaban con los otros CIESAS, nos decían que éramos aquello, lo otro. Hubo muchas tensiones al interior y simplemente dejamos que pasara. De eso no hablamos. Y yo creo que lo que nosotros expresamos en estas preguntas es una indagación por eso que pasó. Yo lo quisiera dejar ahí. Qué bien. No te pasaste 30 segundos. Mucho. Eso está bien. Solo te pasaste 30 segundos. 30 segundos. Ya. Bueno, continuamos por favor con Omar. Dale, voy a ponerme... Acá lo tengo yo también, no te apures. Luego me paso. Pues también muy agradecido por haberse quedado con las compañeras. Un placer, como siempre, dialogar. Mi nombre es Omar Vargas. Aquí en casa pues ya nos conocemos la mayoría, los que no me presento. Y para las multitudes que nos están viendo también. Gracias, fans. Se queda grabado exactamente por eso. Las personas que nos verán en el futuro. Justo en esa medida, pues contar un poco que yo trabajo con la fuerza, digamos, con los trabajadores itinerantes del cannabis en California, ¿no? Ese es mi sujeto de estudio. Y ahora elaboré una reflexión en estos términos en los que nos contaba Daniela que planeamos nuestra mesa. Pues les traje un textito que les quiero compartir y voy a iniciar, ¿no? La primera parte es esto: ¿cómo se rompieron los esquemas o el rompimiento de esquemas? Dice, la frontera crea sistemas sociales. Escuché decir en un seminario hace unos meses y después me olvidé de pedir la referencia del autor de tan iluminadora idea. Puede pasar. La anoté en mi libreta y la dejé guardada en la mente. La idea ha sido prolífica. De esas ideas que se quedan dando vueltas en la mente y van ganando el espacio a lo que ya estaba ahí antes. Pensaba en las características que unen a los trade migrants, como le dicen a esta fuerza de trabajo itinerante en California. Pensaba en las características que unen a los trade migrants, esas características que me han resultado tan elusivamente esquivas. Y me pregunto, ¿qué podrían tener en común latinoamericanos y europeos, además de ir a cortar marihuana cada otoño? ¿Qué podrían tener en común? ¿Es acaso suficiente haber trabajado en una granja de cannabis como extranjero para convertirse en un sujeto de estudio que une a hombres y mujeres con diferentes niveles educativos y de diferentes nacionalidades? ¿En qué se asemeja la experiencia de estos viajeros semiprofesionales con la de estudiantes recién egresados arrepentidos de su profesión o los arrepentidos de la monótona estabilidad laboral que tuvieron la suerte de tener un amigo que los invitara a cortar mota en California? Más aún, ¿es suficiente esto para crear identidades? ¿Existe la identidad o la cultura trade migrant? Sigo sin encontrar respuestas concluyentes a estas preguntas. Me estoy perdiendo. Ya. Sin embargo, argumento aquí que es posible encontrar puntos en común en la experiencia de estas personas tan diversas y provenientes de contextos tan heterogéneos. La frontera, mejor dicho, la institución social fronteriza amalgama la experiencia de estas personas, la necesidad de cruzar, las ganas de cruzar, las estrategias para cruzar y la necesidad de trabajar. Si algo vino a desnudar la terrible, omnipresente y cuestionada actualidad de las fronteras fue la reciente pandemia del COVID-19. Aquellas que parecían desaparecidas reaparecieron fulminantemente. En la comunidad europea, ejemplo por excelencia de la integración social y la utopía de un mundo sin fronteras, hacia adentro, no hacia afuera, ya sabemos que hacia afuera es otra historia, habilitó rápidamente sus divisiones internas, espacio Schengen, donde cambias de un país a otro sin darte cuenta. Sin embargo, a finales de 2019 y sobre todo durante 2020, el COVID nos mostró que esas fronteras seguían entre nosotros y que además existen muchas otras que ya ni siquiera observamos. Salir de casa, reunirse con amigos, ir a conciertos, ir al súper, al mercado, todo condicionado. Ni hablar de entrar o salir desde un país a otro. Todo condicionado de acuerdo a lo que cada país estuviera experimentando en términos epidemiológicos, sociales y políticos, dimensiones que no se pueden separar. Una vez más, ¿qué tiene que ver la pandemia de COVID con un puñado de hombres y mujeres que acostumbran acudir a trabajar en las remotas montañas de California para trimear cannabis? Mucho, pienso yo. La frontera crea sistemas sociales. Considero a la industria del cannabis como uno de esos sistemas sociales. En las granjas de cannabis no hay ley, no hay contratos firmados. La vigente clandestinidad hace que los tratos se sellen con un apretón de manos, o a veces ni eso, es la palabra empeñada solamente. Es la ley del mercado neoliberal, la necesidad de vender y comprar fuerza de trabajo.
Unos se necesitan a otros. Es un sistema basado en la confianza y la lealtad. Lo que se dice se cumple. Lo contrario rompe las reglas de la confianza y, por lo tanto, las reglas implícitas de la clandestinidad, lo cual puede desencadenar consecuencias inesperadas y algunas veces hasta violentas. ¿Qué le pasó a este sistema social durante la pandemia del COVID-19? ¿Dejaron de cruzar los train migrants por consecuencia de la pandemia? ¿Cómo cruzar lo que se ha llamado como la madre de todas las fronteras, la frontera de México y Estados Unidos? O la frontera estadounidense de manera general. ¿Cómo investigar estos fenómenos desde la academia en tiempos de pandemia y de muerte? ¿Cuál fue la respuesta institucional frente a este y muchos otros retos que la sociedad estaba atravesando? ¿Y cuál nuestro deber ético en estas circunstancias? Yo lo dejo ahí. Muchas gracias. Ay, qué bonita. Bueno, muchas gracias, compañero Marc. Seguimos, por favor, con la maestra Toa. Te dejamos el micrófono. Bueno, igual muchas gracias primero por permitirnos como exponer varias de las inquietudes, dudas o temas que hemos encontrado en común con los compañeros. Decidimos, justo por un sentimiento en común, trabajar este tema de la metodología en tiempos de contingencia, porque terminaba siendo un tema muy recurrente, ¿no? Salía en las conversaciones y muchas veces sentíamos que por las exigencias institucionales también parecía que el COVID nunca hubiera pasado, ¿no? Y teníamos que cumplir con tiempos, plazos, entregas, capítulos, revisiones y demás, ¿no? Y justo por este tema apareció mucho esto de cómo manejamos nuestra metodología y nuestro trabajo de campo en este particular escenario del COVID, de la pandemia. Yo creo que, bueno, yo vengo de Ecuador, vengo de una comunidad indígena y decidí trabajar, aunque no era de inicio mi propuesta trabajar con mi propio pueblo. Justo viendo todas las circunstancias, decidí retomar redes propias para hacer un trabajo sobre las emociones del pueblo quichua Otavalo, que viven en condición migratoria irregular en Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Nueva York. Este tema pues aparece un poco por la experiencia que tuve cuando era muy joven y viví en Canadá. Y no entendía las emociones que estaba experimentando en ese momento, ¿no? Y esto creo que durante mucho tiempo no lo había entendido, pero decidí emprender ese largo viaje para entender las emociones que vivimos la población quichua, que vivimos fuera, y que de alguna u otra manera tuvimos que mantenernos alejados de nuestro lugar de origen durante varios años. El tema de las emociones primero es muy complicado en el mundo quichua, sobre todo en el mundo quichua Otavalo, porque es algo que no se habla, ¿no? Y siendo de la misma comunidad también existían como elementos a favor y en contra, porque hablar sobre algo que nos perturbe en algún momento o que nos está manteniendo en una circunstancia particular, como el tema de la irregularidad, no es algo de lo que se hable, ¿no? En general, el tema de las emociones en el mundo quichua no se habla. Pero bueno, me arriesgué, dije, bueno, quiero dar respuestas a lo que he sentido y a lo que he escuchado con la población quichua. Y desde ahí planteé una propuesta metodológica que intentaba ser como muy de la vida cotidiana, ¿no? Antes de COVID. Esto era llegar a Nueva York durante estos 4 meses que nos dan de exploración del campo y irme a tejer con hombres y mujeres, ¿no? Tal vez a los hombres acompañarles al trabajo y a las mujeres tejer y conversar, porque descubrí que cuando uno está haciendo alguna actividad manual conversa mucho, ¿no? Tenía un montón de estrategias, era mucho más ambicioso esta propuesta. Quería regresar a Ecuador, quería ver cómo están en las localidades, qué se piensa, qué se imagina la familia de los migrantes que están en Estados Unidos, qué piensan que es la irregularidad o cómo piensan que viven sus familiares cuando son personas que no tienen documentos migratorios en Estados Unidos, ¿no? A esto llegó la pandemia, pues y todo eso se movió.
Y pues también intenté ser como más optimista y decir, bueno, todo esto también lo puedo hacer en línea, ¿no? Y todo pasó absolutamente a ser en línea. Y lamentablemente no eran herramientas que yo y los entrevistados sabían manejar adecuadamente, ¿no? En este lapso lo que empezó a suceder es que buscaba alternativas de forma un poco desesperada, ¿no? Hacer entrevistas a las 4 de la mañana los días sábados y domingos porque a esa hora viajaban para algunas ferias fuera de la ciudad de Nueva York y me quedaba con ellas hablando 2 horas. Intenté hacer historias de vida, intenté revisar redes sociales para saber qué pensaban, cómo era el tema de la nostalgia por el terruño. ¿Qué no intenté? ¿Qué no intenté? Y creo que a eso le llamamos también un poco la emergencia metodológica, pero también era como un tema de desesperación por encontrar las respuestas que necesitábamos para avanzar al ritmo que nos dictaba también la institución y los tiempos que se determinaban en la institución. Además de las disposiciones de no hacer trabajo de campo, ¿no? Y sobre todo los que teníamos que viajar fuera del lugar, de este lugar de San Cristóbal o de Chiapas en general, pero sobre todo de San Cristóbal. Tuvimos que enfrentarnos con otras circunstancias como visas a México y visas a Estados Unidos, ¿no? Y yo en este sentido pensaba que fue un tema de ir rellenando esos vacíos, ¿no? De tener una exigencia, una autoexigencia de productividad, de ir armando marcos teóricos, de ir armando metodologías alternativas o tener un banco al menos de teorías porque no sabía lo que iba a encontrarme en campo, ¿no? Y sobre todo el tema de las emociones, que para mí era un tema bastante nuevo y que nunca lo había trabajado y tenía un poco de miedo, ¿no? Porque a mí mismo, siendo quichua, me cuesta mucho hablar de mis emociones. Entonces que otras personas se abran a mí respecto a esto también resultaba muy difícil, ¿no? Aunque culturalmente teníamos, no sé, un mismo lenguaje para entender estas emociones y para mí resultaba un poco más fácil entender a qué se referían cuando hablaban de ciertas cosas, ¿no? Entonces sí, tuvo que cambiar y el trabajo de campo apenas se pudo realizar en enero del 2022. Sí, 2022. Y bueno, de ahí ya les contaré qué más, qué otras cosas surgieron en este espacio. Gracias. Muchas gracias, Toa. Bueno, pues ahora le pediré a Toa que ella me lleve a mí el tiempo, por favor, porque yo sé que tiendo a pasarme mucho. Entonces, ahí voy. Bueno, nos conocemos, ya nos conocemos. Bueno, Bailas muy bien. bueno, eso sí. Aparte de Además. todo. Bueno, pues en mi caso fue como una cosa bien rara. Así empiezo, ¿no? Bueno, yo creo que muchos ya están familiarizados con lo que yo estuve trabajando cuando decidí entrar al doctorado. Yo siempre he sido desde convicción académica y desde convicción política como feminista. Yo siempre he abogado muchísimo por la producción de conocimientos de las masculinidades. Y cuando yo entré al doctorado, yo tenía muchísimas preguntas acerca de la complejidad de la existencia de estas dicotomías que construimos alrededor de los hombres, ¿no? Estas constantes que nos estamos haciendo de que o a fuerzas es macho o a fuerzas es deconstruido, a fuerzas es bueno o a fuerzas es malo, etcétera. Y creo que mi principal inquietud estaba sobre todo en retratar, en narrar, en conocer todas estas complejidades que van de la mano con existir siendo hombre, ¿no? Obviamente desde un punto de vista 100% feminista, ¿no? Les quiero mostrar, por ejemplo, Rita Segato ha sido como de las autoras que más me ha influido en este trabajo de masculinidades desde el feminismo, y tiene, por ejemplo, una cita increíble que dice, y cito: "Yo no creo en la política del enemigo, porque creo que tiene una estructura fascista. La característica de los fascismos es la construcción de un enemigo para producir el mancomunamiento.
El feminismo no puede mancomunarse mediante la construcción de un enemigo que serían los varones. Nuestro enemigo es el orden patriarcal. Entonces, pues con estas convicciones tan férreas, entré al doctorado y tenía planeado hacer unas especies de como de panoramas genealógicos en el que yo sí iba a hacer historias de vida de algunos hombres, pero también iba a hacer etnografía dentro de sus familias, es decir, que las mujeres a su alrededor me hablaran de esta construcción en común de lo masculino, ¿no? En la que no son ellos solitos, sino somos todas las personas que estamos involucradas tanto en los procesos de crianza como en los procesos de convivencia, ¿no? Yo tenía mucha intención de encontrar algunos que fueran padres también, padres de hijos, padres de hijas, esposos de mujeres, no solo hijos de estas madres, sino que fueran hombres en constante relación con los diferentes ser mujeres, ¿no? Y por supuesto que en aquel entonces yo estaba como mucho más enfocada en este asunto medicalizado, si es de alguna manera se puede decir, ya que estábamos hablando de eso hace rato. Hay cierta tendencia a la medicalización de la masculinidad hegemónica. ¿En qué sentido? Primero, desde que ya es muy común que se hable de la socialización masculina como un factor de riesgo. Es decir, cuando eres hombre existen factores de riesgos de salud hacia ti mismo, hacia las mujeres y los niños y hacia otros hombres, ¿no? Y ya de ahí nos ponemos a hablar de muchas circunstancias como la tendencia de las adicciones, la tendencia a ejercer violencia y a sufrir violencia, la tendencia a los suicidios, los accidentes por conductas de riesgo, etcétera, ¿no? Y tenía yo como esta inquietud de observarlo desde algo que se llama salutogénesis. ¿Qué es esto de la salutogénesis? Es ya no enfocarnos en las personas que se encuentran, cuando queremos estudiar una enfermedad, no nos enfocamos en las personas que están enfermas, sino en las personas que no tienen esa enfermedad. ¿Y por qué en un espacio en el que muchos tienen esa enfermedad, porque estas personas no lo tuvieron? El modelo salutogénico se usa mucho, por ejemplo, cuando hay muchas personas fumadoras de tabaco, y es como de, bueno, en lugar de hacer otro estudio sobre las personas que fuman tabaco, entrevistemos a estas otras personas que no fuman tabaco y veamos por qué, ¿no? Entonces, mi inquietud, sobre todo porque en el modelo salud-enfermedad no hay un espacio en el que nos encontremos completamente saludables, ni un momento en el que nos encontremos completamente enfermos, sino que hay una constante que se está jugando. Y yo quería ver a lo masculino como algo similar, no como un espacio en el que te encuentras completamente de un lado o completamente del otro, sino como una situación circunstancial, una situación en la que te encuentras en este escenario y por lo tanto actúas de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, viene el encierro, viene la pandemia, viene esta cosa gigante que nos obliga a estar encerrados sin movernos de nuestra casa y al mismo tiempo a seguir produciendo, sin estar moviéndonos además y sin tener acceso a nadie. Y pues, ¿qué nos queda? Pues ponernos a leer, ¿no? Así que esa lógica tuve yo, así como de, bueno, pues ni modo, pues no tenemos de otra más que seguir leyendo. Y pues esa fue una de las pocas ventajas que hubo, que continué leyendo más y más y más sobre este tema. Y hubo muchas autoras, sobre todo mujeres, que cuestionaron este modelo salutogénico y nos dijeron, es que si vemos a la masculinidad hegemónica como una enfermedad, vamos a asumir que es algo que se contagia sin que los hombres quieran, les quitamos a ellos responsabilidad y entonces, estos hombres contagiaron a este otro hombre y entonces ahí se va la masita y ellos ya no existe la capacidad de agencia y sobre todo ya no existe la producción de subjetividades, ¿no? Entonces yo creo que el cambio radical que hubo en mi trabajo metodológico a partir de la pandemia fue que me di cuenta de que es absolutamente necesario tomar en cuenta la capacidad de agencia de los hombres y sobre todo dejar de pensar en la masculinidad hegemónica como esta serie de mandatos que se le imponen a los hombres jerárquicamente y empezar a considerarla como una estrategia de dominación a la que tienen acceso los hombres y que ellos eligen no ejercer en contra de las otras personas, ¿no? Y hasta ahí lo dejaríamos.
Y bueno, gracias, Daniela. Vamos al segundo punto, por favor. Nomás déjenme, aquí está, que lo cerré por accidente. Bueno, pues ya pasamos esta primera parte y vamos a la segunda, a la segunda pregunta, a la segunda pregunta que nosotros decidimos ponerle, porque ya sabemos que no fue una cosa individual, sino una cosa 100% colectiva, decidimos ponerle enfermos de pandemia, contradicciones, contingencias, improvisaciones e incertidumbres. Entonces, adelante María con el segundo punto, te escuchamos. Esa frase de enfermos de pandemia la dijo mi padre en una charla en el 2021, a raíz de un suceso en su pueblo, y para decir que perdimos, o sea que si bien era importante y preocupante que nos enfermáramos de COVID, y más el que en ese momento tenía 86 años, él lo que empieza a percibir es que nos enfermamos de pandemia, perdimos como los marcos de referencia y entramos todos como en una lógica muy acelerada, donde todo era en el día a día, donde no sabíamos qué esperar, pero en el que, por otro lado, como bien lo narraron esta mañana, empezamos a hacer de todo, ejercicio, comida, coser, hasta que nos cansamos y ya después ya no queríamos hacer nada, pero, o sea, a todos nos pasó eso, pero a mí lo que me parecía más asombroso es que el proyecto seguía en columna, o sea, el protocolo debía seguirse a fuerza, y creo que en algo que nos coincidimos fue que todos intentamos realmente llevarlo a cabo de la mejor manera, y de ahí el afán de mirar cómo recobrábamos ese campo, y por eso lo llamamos contingencia. Si bien nos dieron algunos recursos más bien técnicos de ordenar tiempos, de cómo salir, de cómo cuidarnos, eso no era suficiente, porque además en el afuera también estaban pasando cosas. Yo trabajo en el tema de salud, como les cuento, sobre todo mi interés era la epidemia del chikungunya y del Zika de hace unos años, y lo primero que empiezo a ver es que salud está colapsado. Y que además se fue Rosario, pero es lo que ella decía, el personal de salud también estaba aterrado. Yo no entendía, lo vine a entender después, por qué era tan difícil entrar en diálogo con ellos y ellas. Si además yo aquí debo reconocer y dejar de ser modesta para decir, yo he trabajado mucho en salud y digamos que tengo cierta experticia en esa relación de entrevistar a las personas y de acercarme a ellas, y conozco el lenguaje de salud, pero era casi imposible, no importa por dónde me metiera. Esa búsqueda desesperada a mí me llevó a buscar grupos de Facebook, y después hay un momento como dice, siga por ahí, pero es que eso no es lo que yo estaba buscando, ese no era el problema, ese es un reflejo. El Facebook fue como una fuente de información, y luego accidentalmente encuentro que son los periódicos, entonces son los periódicos los que me dan información de lo que pasó en ese momento, porque la gente estaba tan ensimismada con el COVID que eso no le parecía importante. Y además, o sea, el COVID deja de que esas otras enfermedades sean importantes en su vida. Es un poco como mi queja, en algún momento me invitan a trabajar sobre COVID, yo digo, estamos tan en caliente que creo que no vale la pena trabajarlo en caliente, no para una tesis doctoral. Me parece que no era tan en el orden del día que no era capaz de tomar distanciamiento ni para verme ni para ver a los otros. Entonces, pero me di cuenta un poco tardíamente que el COVID ha hecho en las personas. A mí me pasó que yo empecé desesperadamente, además con el carácter de que soy extranjera, de que no conozco Chiapas, de que no tenía vínculos, desesperadamente a cualquier persona que me dejara hablar le preguntaba, ¿a usted le dio chikungunya o Zika? Así, o sea, miren, en donde fuera, o sea, esto era una cosa loca. Yo ahora me miro en retrospectiva y digo, estaba perdida, qué pena con la gente, porque sí, era una cosa así que, como buenos días, mire, le presento, ¿a usted le pasó? ¿Usted sabe de alguien? Y yo ahora me miro en la distancia y digo, qué grosera fui, qué vergüenza, porque además siempre he pensado que las entrevistas son un diálogo, es una propuesta, es otra cosa. Pero cuando decimos que se rompió todo eso, es que eso se rompió. No solo el protocolo que me obligaba, sino que el COVID me obligó a romper todo eso, a romper como en actos desesperados. Luego empecé con un periódico, luego eso no era suficiente, entonces busqué todos los periódicos. Esto fue una locura. Pero también fue una cosa interesante, porque de pensar ver el chikungunya y el Zika como dos cosas, me rompió y me hizo ver que esto era un problema de una epidemia. En este caso no era del COVID, pero sí una epidemia que se llama enfermedades transmitidas por vectores y que tiene unas diferencias. Y de pronto me di cuenta que yo trabajo desde el 91
con VIH-Sida y que nunca lo había visto como una epidemia. Entonces también ahí hay una parte bonita, pero me pone en jaque un poco en términos de cómo lo lograba. Y digo que nos enfermamos de pandemia porque no solamente me enfermé yo en términos físicos porque me dio y además no sabía qué hacer en ese temor de enfermar al otro, sino que cuando pude recuperarme y empecé a entrevistar, hice entrevistas virtuales que eran una cosa bastante como lejana. Las personas manejaban algunos eso, y cuando pedía o les decía, les gustaría que nos encontráramos, la gente decía desesperadamente, sí, vémonos. Pero lo más loco fue que la gente le empezaba a preguntar sobre ese suceso y siempre volvían a su vida que perdieron con el COVID. Entonces era la fractura amorosa que habían tenido. Entonces yo les preguntaba, ¿y cómo era el dolor cuando te dio el chikungunya? Era fuerte, pero no, más duro es que le rompan a uno el corazón. No, es que eso sí, uno se muere. Y yo así, pero bueno, y tráigala para acá. Al hombre que entrevisto sobre cómo le fue, como qué significó no poderse mover por el chikungunya y el dolor, les decía, sí, es duro, pero a mí lo que más me duele es ahorita que no puedo ir a hacer el pinball porque yo hago eso, yo tengo un equipo grandísimo y participo con 400 personas, y se iba contando todo eso. Entonces como que yo decía, o perdí la habilidad de entrevistar o estoy haciendo mal después de tener además 20 guiones de entrevistas, aquí algo pasa. Pero lo que vine a entender después es que ellos también y ellas tenían una necesidad de conversar de su vida inmediatamente que había perdido con el COVID. Pero eso me costó entenderlo, lo que vine a entender fue ahora después, cuando volví a entrevistar al personal de salud, sobre todo a los técnicos de vectores. Yo no los había visto, los volví a recobrar en un campo que hice muy rápidamente y que agradezco mucho a los amigos que me ubicaron allí. Y claro, yo había hablado con uno de los coordinadores y él muy distante, muy serio, y yo dije, ¿yo en qué la cagué? ¿Por qué no logro hacer empatía? Algo está pasando, pero no lograba ubicar qué era. Ya después cuando nos volvimos a ver, ellos... Ya me cuenta él que estaba aterrado porque además, como dijo bien Rosario, el personal de salud que tenía diabetes e hipertensión lo sacaron. De COVID no había ningún programa porque eso no existía, entre comillas, no existía, eso es importante tenerlo presente, porque sí hay todo un cúmulo de información previa, que no tengamos acceso es otra cosa, y él se queda solo con muy pocas personas y luego a ellos los reubican para hacer el programa de coronavirus. Y ellos tenían todo el tiempo miedo porque tampoco tienen información, aunque sean de salud. Y claro, ya estábamos saliendo, solamente cierro esta idea, estábamos saliendo y ya él tenía otra actitud, su gente había entrado, y entonces la primera vez que lo encuentro me dice, la estaba esperando, le tengo los mapas y eso, yo pensé que nunca me había escuchado realmente. Entonces fue muy bonito también empezar a comprender que no solamente nos pasó a nosotros, sino a las personas con las que vamos a interactuar. Y eso va a cambiar radicalmente el problema de investigación. Muchas gracias y perdón. Muchas gracias, María. Omar, te damos la palabra. Sí, muchas gracias. La metáfora que nos compartió María, yo creo que a todos nos encantó, ¿no? Enfermos de pandemia. Porque me parece que tiene como mucha sabiduría adentro, ¿no? O sea, precisamente había una contingencia que no nos vamos a poner terraplanistas aquí o negacionistas para decir que el COVID no existe, ¿no? Por supuesto, pero además estaba sucediendo este fenómeno social del miedo, la paranoia, todas las emociones que nos provocaba la pandemia y lo mucho que eso pudo cambiar nuestras vidas, ¿no? Hacía una notita aquí ahorita antes de continuar compartiéndoles el texto acerca o sea, para mí creo que la clave está en la reflexividad y en entender qué es lo que estamos viendo en esta generación pandémica que somos nosotros, ¿no? Estamos viendo la sociedad que era, la sociedad que fue, las reverberaciones de las personas que se lamentan por lo que perdieron o el anhelo de esas personas por la sociedad que les gustaría que fuera. Yo creo que es un mix muy complejo de todo eso, ¿no? Pero que vale la pena pensar y meternos nosotros, ¿no? Desde esta herramienta de la reflexividad para decir yo con quién me relacioné y cómo me relacioné en este contexto de pandemia, ¿no? Entonces, mi parte de este segundo apartado, enfermos de pandemia, dice así, en diciembre del 2019 tuvimos las primeras noticias de su existencia. Extraño virus proveniente de Oriente provoca estragos monumentales. Y como otra de esas grandes tragedias lejanas, pasó más o menos desapercibida, por lo menos en el primer momento ignorada. En los siguientes meses la tragedia se fue acercando a nosotros. El virus se acercaba en forma de noticias desastrosas.
Después resurgieron las fronteras. Cada vez más y más países cerraron sus puertas, sus aeropuertos y demás rutas, hasta que llegó a México y se declaró la etapa de distanciamiento social. Como estudiantes del posgrado en Ciesas tuvimos que hacer ajustes. Nadie estaba preparado, ni la institución, ni la sociedad, ni nadie. El esquema oficial del currículo en el posgrado implicaba realizar la fase exploratoria del trabajo de campo en esos meses, entre mayo y agosto del 2020, para después regresar a una segunda etapa de replanteamiento del proyecto de investigación. Con la esperanza de que todo acabara pronto, la institución decidió intercambiar estos periodos y continuar avanzando con la carga académica del posgrado. Dejar para más tarde el trabajo de campo. Avanzar era la palabra clave. Hay que avanzar, hay que seguir avanzando, aunque nadie supiera a dónde, porque la pandemia nos planteaba algo que nadie hubiera vivido. Como sabemos, la pandemia se alargó mucho más de lo que la mayoría esperábamos. No solo fue más larga de ese periodo cuatrimestral marcado por la institucionalidad académica, sino que se extendió hasta transformarse en lo que en México vino a denominarse nueva normalidad. Con ello, las formas para hacer investigación de campo se vieron trastocadas a partir de la contingencia. Se apeló a que nosotros, los estudiantes, hiciéramos uso de nuestra creatividad, asumiendo que la teníamos, y de nuestra capacidad de improvisación para seguir adelante con nuestras respectivas investigaciones. En ese momento surgió con mucha fuerza la opción de realizar trabajo de campo digital como alternativa. Trabajo de campo digital con los forajidos de la nueva frontera verde en California, pensé. Entrevistas digitales con los cortadores semiclandestinos, pensé. Trabajo de campo digital en las granjas donde hasta para chatear hay que usar claves. Flores en vez de cannabis, clases en lugar de trabajo, trueque en lugar de vender. En ese momento no me pareció viable. A la postre fue más útil de lo que inicialmente me pude plantear. Sin menospreciar los aportes y avances de los métodos de trabajo de campo digital o a distancia, los cuales son numerosos y muy relevantes, en la práctica muchos de los estudiantes producto de la generación pandemia logramos llegar a la conclusión de que estos, por sí mismos, los métodos digitales, resultaban claramente insuficientes para sostener nuestras respectivas investigaciones. En particular, para mi trabajo, la implementación de estas estrategias vino más como una alternativa indudablemente útil, pero que se fue implementando más como necesidad por las diferentes ubicaciones de las personas entrevistadas que como una estrategia principal para la producción de información. Y dejo aquí para cerrar con el último, cómo intentamos resolverlo, ¿no? Nuestra última. Muchas gracias, Omar. Te daba un minuto, pero bueno, como quieras. No, ya. Bueno, le cedo Gracias. Cuando quiera. Le cedemos la palabra a Toa. Adelante, compañera. Como retomando algunas de las ideas de mis compañeros, justo creo que fue esto, ¿no? El tema de cómo ir modificando algunas de las propuestas que teníamos, ¿no? Y si estas iban a funcionar o no iban a funcionar, porque todo era como un experimento. Creo que muchos de nosotros sí decidimos trabajar con la etnografía, aunque no sabíamos bien de qué trataba mucho, pero lo intentábamos, ¿no? Experimentábamos con eso. Pero simplemente para los temas que habíamos propuesto y que eran los temas que nos apasionaron y con los que habíamos querido trabajar, pues esta metodología, sobre todo en muchos de nuestros casos, lo vimos más bien como muy limitada, ¿no? Y justo creo que eso, tuvimos que ir como improvisando, viendo, experimentando, tratando, viendo las limitaciones o las aportaciones que hacía esto, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo fui a Ecuador durante la época de la pandemia, por suerte pude estar allá y pues justo en esta necesidad de avanzar, lo que hice fue encontrar gente quichua otavalo que había vivido en Estados Unidos hace algunos años y que habían sido retornados o que habían retornado voluntariamente a Ecuador, ¿no? Y esto me permitía, o según yo pensaba que esta era como una herramienta que me permitía acercarme al tema de las emociones, porque era algo a lo que realmente le tenía miedo y hasta ahora pienso que me cuesta muchísimo todavía desenvolverme bien en esta temática, ¿no?
Pero a pesar de que yo dije, bueno, voy a intentar hacer lo que sea para que se vea que estoy haciendo algo, resultaron entrevistas muy interesantes, porque además la gente desde la distancia veía la situación que había vivido en Estados Unidos de una manera diferente. Y esto me abrió las puertas para poder trabajar, ¿no? Y ver si podía hacer trabajo virtual también. Lo que sentimos y por qué le denominamos falacia digital es justo por estas limitaciones que encontramos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, intenté revisar, primero utilizar mis propias redes de amistades y familiares quichuas que vivían en Nueva York, porque no había otra manera, ¿no? En ese momento no había otra manera. Y acercarme a través de mensajitos y decirles que iba a revisar sus redes sociales y que iba a ver. Y claro, eso es esa plataforma además presentaba información infinita de cosas, ¿no? O sea, desde que alguien está roto el corazón hasta que extraña su tierra o que comió una hamburguesa en la tarde, ¿no? O sea, eso era una cosa sorprendente, ¿no? Entonces, tener parámetros para saber más o menos cómo lidiar con eso. Pero cuando pude ir a campo resultó que todo lo que había visto en redes sociales es la pantalla que quieren tener los migrantes frente a la gente que los está viendo en el lugar de origen, ¿no? Esta idea de los quichuas de Otavalos, además, que han sido considerados empresarios exitosísimos, empresarios étnicos transnacionales, pues se reflejaba mucho con estas publicaciones. El Facebook, al no poder regresar al lugar de origen, no regresar a Otavalo y demostrar el gran éxito económico que habían tenido, pues tenía que verse reflejado en estas redes sociales, ¿no? Pero la realidad era totalmente otra, ¿no? Y las conversaciones y las salidas y los acompañamientos a las ferias o ir a comprar ropa en los centros comerciales, que era la actividad favorita, eran ahí los momentos donde realmente se podía ver lo que estaban sintiendo y viviendo y experimentando, justo con el tema de la condición migratoria irregular, pero además también como sujetos que estaban atravesando el COVID, ¿no? Y esto también representó muchísimas dificultades, porque además yo fui a Estados Unidos y al tercer día me enfermé de COVID. ¿Cómo me acerco a esta gente a hablar, ¿no? Y decirles, les quiero hacer una entrevista. O sea, todo el mundo, la angustia, el miedo, era eso, ¿no? O sea, aunque el tema de las emociones en mi caso me resultaba mucho más fácil cara a cara, pues el tema del COVID también representaba justo un frenazo, ¿no? Y claro, o sea, ya habíamos concretado fechas, horas y demás, y resultaba que no hay cómo, ¿no? Me dio COVID, o a ellos les dio COVID, o alguien de la familia está con COVID. Y todavía era esta circunstancia donde recién estaban apareciendo las vacunas, pero además todo el mundo todavía tenía muchísimo miedo, ¿no? ¿Cómo logramos como pasar de una situación a otra? Fue muy complicado, yo creo que institucionalmente y como grupo, ¿no? de compañeros de doctorado, por justo estas restricciones institucionales que nos dijeron, se va a postergar o se va a parar un rato el tema del trabajo de campo y luego van a lograr retomar, si es que se logra retomar. Pero no se puede hacer trabajo de campo, ¿no? Esa como fuerza en decir que no hay como, justo por el miedo que nos ha atravesado. Y frente a esto nos sorprendió mucho y en las conversaciones que teníamos como grupo lo que nos decíamos era lo que otros compañeros nos mencionaron, ¿no? Cuando dijeron, es que hay compañeros que medio están haciendo trabajo de campo, o sea, que sí han logrado, que están aquí en la ciudad de San Cristóbal o que han salido, pero que están logrando hacer poquito a poquito su trabajo de campo, justo por esta desesperación que antes mencionábamos. Y hubieron compañeros que nos dijeron, si yo me entero que uno de nuestros compañeros está saliendo a trabajo de campo, yo les denuncio para que los saquen, ¿no? Sí. Imagínense hacer trabajo en todo este entramado de circunstancias que parecía que uno estaba en contra de todo, ¿no? Y que quiere, no quiere, que puede, no puede, que me van a amenazar, que me van a restringir, que me van a correr, que me van a... sí fue complicado, pero creo que ya me pasé. Solo unos segunditos. Bueno, muchas gracias, Toa.
pues eso que dijo todo. Igualito. Sí, pues yo creo que también a esto de enfermarnos de pandemia, yo creo que quisimos hacer mucho énfasis en esto porque no nada más era la posibilidad de enfermarnos de COVID, sino de enfermarnos de todo, pues. O sea, yo, al menos yo sí les quiero decir que yo me tuve que cortar el pelo bien cortito porque se me estaba cayendo a mechones cuando estábamos en el primer mes y medio, y todos estábamos de qué va a pasar. Yo tenía a mis familiares más cercanos personas diabéticas en casa, entonces pues yo estaba muy asustada por ellos, estaba muy asustada por pues toda la salud de mi familia, de mis seres queridos, etcétera, y muy asustada por mi tesis, pues, porque yo decía, vaya, de hecho, y como se los dejo ahí como anécdota, una de las observaciones que me hicieron después en mi reunión en la dirección de tesis con mis lectores fue, ¿por qué tu primer capítulo está tan grande? ¿Por qué nos pusiste a leer tanto? Y yo, pues, porque tenía yo que hacer algo, porque nos dijeron que teníamos que ponernos a hacer algo, ¿no? Porque nos decían, avancen, y es que es esto que les decíamos, ¿no? Nos repetían constantemente, avancen en otras cosas, pero nunca nos decían en qué otras cosas, no nos daban alternativas de qué avanzar y qué significaba avanzar además, ¿no? Entonces, pues, además, estaba esto de que mi idea al principio era entrar en las vidas de estas familias completas y convivir con ellos y preguntarles sobre el tema, y pues obviamente una desconocida en casa de una familia, pues, o sea, esta idea se fue por la borda, y tuve que replantearme muchísimas cosas, y en uno de estos momentos de crisis fue que llegó por ahí una lectura sobre historias de vida focalizadas, en las que pues justo se habla más bien de hablar directamente con las personas y pedirles su experiencia en el estar dentro de lo masculino, ¿no? Que era algo con lo que yo tenía muchas resistencias, y después me senté conmigo misma y dije, a ver, ¿cuál es mi resistencia? ¿Y por qué yo sentía que era tan indispensable sentarme con las mujeres que estaban alrededor de estos hombres? Y porque me di cuenta de que yo misma estaba fiscalizando el testimonio de estos hombres, ¿no? De alguna manera me entraba como el asunto ahí justo de crearme un enemigo imaginario y pensar, ¿y si no me dicen la verdad? ¿Y si a la hora me dicen una cosa y luego hacen otra cosa? Y si después sale con que le cacho que puso feminazis en Facebook, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Entonces, empiezo a investigar un poco sobre las historias de vida focalizadas y me doy cuenta de que su testimonio tiene muchísimo valor, no solo por lo que han vivido, sino por cómo ellos interpretan todo esto que han vivido y cómo lo incorporan a su vida diaria, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde yo decidí, sobre todo, cambiar la ruta de panoramas genealógicos a historias de vida focalizadas. Y pues con todo que ocurrió todo esto de justo estar en medio de una pandemia, o sea, al principio fue un desastre porque una quiere ser buena estudiante y quiere hacer caso y quiere no hacer trabajo de campo. Intenté con estas plataformas de videollamadas y yo sentía que había sido muy mecánico porque se habrán dado cuenta, pero mi otro talento aparte de bailar es platicar. Entonces, yo sentía que había una cosa en la plática de uno a uno, en la plática personal, en la que nos podíamos ver, en la que podíamos conversar frente a frente o de ladito, como nos decían también, que no podíamos hablarnos así, nos teníamos que hablar así. Yo sentía que había muchísimo más valor en eso que en una cosa hipermecanizada a través de una pantalla en la que se corta, en la que no nos oímos bien, en la que ya no te escuché, en la que espérame no te veo, en la de que cómo fue que dijiste, en la que espérame mi perro está ladrando, etcétera. Entonces, pues yo la verdad tuve que rebelarme contra el sistema, ¿verdad? Y tuve que hacer algunas entrevistas, la verdad, en este espacio en el que se nos prohibió terminantemente hacer entrevistas, ¿no? O hacer cualquier trabajo de campo. Tuve la buena suerte, y obviamente yo también hasta preocupándome por mi propia salud, ¿no? Tuve la buena suerte de que uno de mis entrevistados es un médico rural, y yo le planteé así la posibilidad. Yo sabía que me iba a mandar por un tubo, y le dije, oye, pues ¿tú crees que sea posible? Y él me dijo, ay, claro, a mí me dio COVID en abril y ya le dio a mi esposa y a mis hijas y ya todos estamos bien, nomás nos dio una gripa fuerte, no pasa nada. Entonces tuve muy buena suerte porque con él sí pude hacer entrevistas, obviamente con su sana distancia de por medio,
Y así, poco a poco, pude como entablar otras conexiones muy espaciadas, eso sí. De hecho, tengo otra anécdota en la que esa sí no lo voy a olvidar nunca, porque fui yo la que se tuvo que echar para atrás, porque uno de mis entrevistados ya había accedido a una entrevista en octubre de 2020 y accedió a una segunda entrevista en noviembre de 2020, y el asunto es que en su comunidad no creían en el COVID. Entonces, pues la fecha en la que teníamos programada la entrevista, yo iba a viajar a su comunidad, y en eso nos platican por otro lado que hubo una ola de COVID fuertísima en su comunidad, y él se había encargado de cuidar a su mamá con COVID, y su mamá acababa de fallecer una semana antes de COVID. Entonces, pues ahí, pero él precisamente como a pesar de que llegó el COVID y se llevó vidas en esa comunidad, no creían en el COVID, le hablé y le dije, oye, ¿estás bien? Ya me enteré. Sí, tú vente ahorita, vente mañana. Y entonces, pues ahí es una cosa en la que sobre todo que yo les platicaba el viernes, yo tengo una pasión por este trabajo que no tienen idea, o sea, a mí me encanta todo esto, y la posibilidad de decirle a alguien que no, de tener que decirle, no puedo ir a entrevistarte porque corre peligro mi salud y corre peligro la vida de mi familia, fue algo muy duro, pero que afortunadamente él pudo entender bien. Y pues de esta les puedo contar otras 10, pero pues ya se me va a acabar el tiempo. Pero pues en general definitivamente fue difícil, pero agradezco mucho también este tiempo en el que yo misma me pregunté qué es lo que estoy produciendo y para quién lo estoy produciendo, ¿no? Entonces, hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, Daniela. Y vamos al tercer y último punto de reflexión, por favor. En este tercer punto intentamos hacer como una especie de cierre en la que nosotros hablamos de cómo es que intentamos resolver todos estos obstáculos que nos puso la vida, y nuestro tercer punto se denomina ¿cómo intentamos resolver esto? El proceso de duelo y los resultados de nuestra investigación. Adelante, María. Bueno, yo creo que habría que corregirle el nombre en este momento. Primero porque estamos hablando, esto nos ayudó a reflexionar un montón. Nosotros inventamos un grupo que se llama Tertulia para ayudarnos mutuamente, pero además cuando nos hicieron esta invitación al principio hicimos rechazo y luego empezamos a hablar y fue realmente muy catártico. Entonces, más que cómo intentamos resolverlo, es cómo lo estamos resolviendo, porque lo seguimos resolviendo en este momento. Y una de las cosas yo creo que es reconocer que pasamos o seguimos pasando por la negación, la ira, la frustración, la negociación, la depresión y la aceptación. O sea, lo que Kubler-Ross llama el proceso del duelo. O sea, fue un duelo porque además creo que, como verán, a todos nos gusta lo que hacemos, a todas nos gusta lo que hacemos. Teníamos un imaginario de lo que íbamos a hacer en campo. Lo primero es aceptar que para nosotros el campo era como el corazón de lo que hacemos, de la antropología. Eso, fuimos educados bajo esa norma en el pregrado, en la maestría y en el doctorado, de alguna manera era eso. Había también una esperanza colectiva de ir a hacer etnografía. O sea, esa era nuestra meta. Tuvimos unas discusiones interesantísimas el primer cuatrimestre sobre metodología, sobre etnografía, estábamos que nos desbocábamos por ir a campo desesperadamente y no pasó, eso no pasó. Y entonces lo que hicimos fue empezar a agarrar desesperadamente todo lo que pasara. Y lo que empezamos a ver, hay un caso particular, en mi segunda temporada de campo coincidió con que estábamos también en un seminario, entonces hay un momento en que no se prohíbe, pero este es el último momento para hacer trabajo de campo, con tan mala suerte que en mi primera semana me fue muy bien, tenía agendadas 2 semanas siguientes, yo dije, lo asumo, no me importa, me quedo, me dio COVID. Entre la furia de estar enferma, la furia de devolverme y la furia de que ya no podía seguir, nos tocó quedarnos con lo que teníamos. Y es empezar a hacerle el duelo a todo esto y empezar a saber qué voy a hacer con lo que recopilé. Y que además realmente, Daniela siempre nos ha dicho, sentimos un doctorado de 1 año y medio. Porque fue hasta el 1 año y medio cuando pudimos remirar qué eran todos esos pedacitos de cositas que habíamos recogido, que nos permitió reorganizar el planteamiento del problema, como para dónde es que vamos, qué fue lo que no se pudo hacer, qué fue lo que se pudo hacer.
Y claro, ahorita conversábamos nosotros por qué estamos tan enredadas y tan enredados para escribir cuando tenemos información, y además porque estamos intentando aceptar que ya se hace lo que se puede. Pero lo cierto es que nos toca invertir el orden en que hicimos ese primer protocolo y es empezar de atrás para adelante. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué encontramos? ¿Qué me permite ver? ¿Cuál marco teórico de todos esos que revisamos, dejamos? ¿Cuál finalmente entonces es nuestro problema? Todo lo que nos han enseñado de cómo se hace metodológicamente algo, nos tocó desprendernos para hacerlo. Y eso implica casi que un cortocircuito, y para mí un poco más, porque yo en Colombia fui profesora de metodología, y yo jodía a mis estudiantes, ahora me avergüenzo de eso, y el problema es que no se van a campo sin una metodología y qué es lo que quieren hacer, además porque uno siempre se emociona con la idea de salir, entonces no tiene claro el problema, pero se quiere ir a campo. Entonces, no, hasta que no tengas claro qué vas a hacer, no sé qué, una primera temporada. Y yo decía, esto debe ser kármico, porque no hay una manera de entenderlo. O sea, el aprendizaje fue valioso, creo yo, pero creo que nos hace otras preguntas en el orden de lo metodológico, en el orden del ejercicio antropológico, en el orden de cómo se hace investigación y cómo se enseña a investigar. Y sobre todo, ¿qué va a pasar la próxima vez que no podamos hacer esto? Nadie ha hablado de que la epidemia de 1918, ¿cómo hicieron para hacer investigación? Porque ese es nuestro referente para esta pandemia. Pero nadie ha dicho, ¿qué hicieron los investigadores sociales de la época? O sea, ¿cómo fue que hicieron o no hicieron investigación? Porque claro, los médicos tienen una manera de investigar, pero esos son ellos. Los de ciencias sociales, ¿qué hicieron? En VIH uno podía ir, lo más lamentable era, digamos que entrevistar a personas que sabíamos que se iban a morir porque al principio no habían medicamentos, o después que se iban a morir porque no podían acceder a ellos. Y bueno, a menos que yo me relacionara sexualmente y no me protegiera, tenía el riesgo de estar ahí, pero digamos que no es como esto que nos está pasando. Y eso ya plantea en mi caso que la definición de epidemia se queda cortita. La definición de epidemia que tiene salud es ínfima, mínima y homogenizadora y deja por fuera todo esto que hemos narrado en la mesa y seguramente lo que vienen en nuestros trabajos. Seguramente salud no se pregunta por los recolectores de marihuana, no se pregunta por los otavaleños y no se pregunta por la masculinidad. Pero es evidente que sí los tocó de una u otra manera. Y también me pregunta a mí muchas cosas. Entonces yo creo que realmente estamos en el proceso de escribir, reordenar el pensamiento y no fuimos nosotros. Tenemos otra compañera que no está aquí, Olinka, que es de otra universidad y eso fue muy bonito que ella viniera a nuestro espacio y poder compartir con ella la misma sensación. Entonces, además uno dice, bueno, no fui solo yo, es posible que a otras personas les haya ido diferente y nos alegra profundamente. Pero a nosotros sí nos fue diferente y Olinka también, desde ese otro espacio, también nos enseñó muchas cosas y nos confronta todavía en ese orden de a qué llamamos investigación antropológica, qué es la investigación cualitativa y cómo esto nos permite pensar otras cosas en ese orden. Gracias, mi Dani. Gracias, no te preocupes. Sí, el compañero Omar, por favor. ¿Qué tal les voy a usar el punto que me quedó? Tal vez, estoy seguro. Es que, yo también coincido, y creo que la mayoría de los de todas los que estamos en la mesa, que este espacio de tertulia ha sido muy catártico, muy beneficioso, ¿no? De despejarnos, de poder compartir nuestras ideas, de poder, porque nos interesa, porque creo que nos interesa a todos y todas las que estamos ahí, la investigación. Entonces, nos ha permitido espejearnos, ¿no? Como para muchos lados. Y ahorita que estábamos aquí, ahorita que estaba diciendo Dani, esta parte de nuestra última sección como el cierre, pensaba en si es cómo intentamos resolverlo o si es más la sobrevivencia metodológica, ¿no? La metáfora que usábamos. Y me quedé pensando en la sobrevivencia. O sea, recuerdo que emotivamente cuando el COVID estaba encima de nosotros, mis preocupaciones principales eran como seguramente las de muchos de nosotros, mis seres queridos, ¿no? Mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano. Más mi papá y mi mamá porque son personas no, digamos, en el espectro de población de riesgo, pero sí que población que no podía dejar de trabajar, ¿no? Entonces mi mamá me contaba muchas veces que a ella le tocaba, ella tuvo que ir a trabajar todos los días, ¿no? Durante la pandemia, durante los picos,
la única persona en el metro, ¿no? La única persona en todo el tren del metro en la Ciudad de México en hora pico, ¿no? En las 8 o 9 de la mañana, que es otra realidad, ¿no? Es otro mundo. Pero ella tenía que hacer eso, ¿no? Ella no podía quedarse en su casa. Y, entonces ella decía esto como, pues, uno hace lo que tiene que hacer, ¿no? Uno hace lo que tiene que hacer y nadie sabe mejor lo que tienes que hacer que tú. Entonces, hazlo. Y era su manera de tranquilizarme, ¿no? Ella también quería decir, como no te preocupes por mí, yo voy a estar bien, ¿no? Porque mi posibilidad tampoco, yo no estaba en posibilidades de decirle, deja de trabajar. Y entonces yo, no. Entonces, esta idea de uno hace lo que tiene que hacer me lleva a pensar en la sobrevivencia metodológica. Hicimos lo que teníamos que hacer, nos tocaba, ¿no? En mi caso, el trabajo de campo fundamentalmente tuvo que ser presencial, observación participante. Y como participante de este sistema social fronterizo de los Train Migrants desde 2016, yo también tenía mis vínculos, tenía mis compromisos, mis lealtades con los actores y con los sujetos de esta investigación, vínculos construidos no recientemente. De una y de muchas maneras ellos contaban conmigo, tal vez para regar el jardín, para vigilar al temible mite, que es el ácaro que se come las plantas en cuestión de días, para arreglar las redes que soportan las ramas cuando los temibles vientos de Santa Ana, que son tormentas de aire caliente que rompen las plantas. En fin, los vínculos que uno como antropólogo o antropóloga va construyendo en campo. Estoy seguro que la gran mayoría de los que nos dedicamos a esto tuvimos el mismo dilema en estas circunstancias. Lo más sorpresivo fue que ese año lo más riesgoso no fue la pandemia en curso. Una vez cruzada la frontera, el discurso pandémico se transformó radicalmente. Mucho menores medidas, mucho menos miedo, mucho menos paranoia. La gente no te correteaba con botes de gel. Los amigos no te rociaban con spray antes de entrar a sus casas. Y las personas se abrazaban en el aeropuerto. Los gringos se abrazaban y los mexicanos andaban detrás de ridículas máscaras de acrílico, cubrebocas y guantes. El mundo al revés, pensé. Los gringos se abrazan y los mexicanos se separan. Lo más peligroso de ese año fueron los enormes incendios que asolaron grandes partes de California, incluida nuestra granja. Salvar el incendio, salvar la evacuación y finalmente salvar el jardín. En ese contexto, la pandemia parecía un discurso de otro planeta. Tal vez lo era. Esa temporada de campo fue fundamental. Me mostró que en ese momento en el que se pensaba al mundo más encerrado que nunca, había un puñado, unos miles, quizás cientos de miles de personas que seguían compartiendo las ganas de cruzar, la necesidad de cruzar y elaborando las más locas estrategias para cruzar la madre de todas las fronteras que paradójicamente continuó abierta mientras las demás cerraban. Me mostró que los Train Migrants sí tienen cosas en común, solo que no son las cosas evidentes que la sociología o los migrantólogos clásicos estudian. No son tal vez una nacionalidad, una cohorte etaria, similares contextos de origen. Lo que comparten es un adverso contexto global contra el que tienen que remar a contracorriente. Cruzar la frontera en tiempos de muerte. Continuar moviéndose en un mundo enfermo de pandemia. Resolver el problema sobre las técnicas de investigación fue tal vez más sencillo de lo que me imaginaba. Observación participante. Y como decía, los amigos que me conectaron con otros amigos también Train Migrants, en Tailandia, Tijuana, Ciudad de México, Guadalajara o Latinoamérica. Ahí las entrevistas virtuales salvaron el paso. Sin embargo, como coincidimos con las colegas de esta mesa, todo eso no hubiera sido posible sin un trabajo de campo previo. Chats digitales de Train Migrants también fueron una herramienta. Sin embargo, el verdadero problema para mí es dilucidar qué clase de sociedad estaba viendo. La sociedad cambió durante la pandemia, la sociedad siempre está cambiando y eso lo sabemos, pero este fue un cambio cualitativamente diferente, uno del que sospecho apenas estamos empezando a entender. Entonces, el problema es tratar de entender cómo investigar y hablar o escribir de este mundo post-pandémico. Y ya cierro. Gracias. Justo a tiempo. Muchas gracias, Omar. Justo a tiempo. Gracias. Continuamos con Toa, por favor.
¿Cómo resolvimos esto? No lo resolvimos. Seguimos intentando. Estamos muy animosos ese día. Sí, ¿no? Pero creo que a pesar de todas las dificultades que tuvimos, sacamos también cosas importantes e interesantes, ¿no? Definitivamente no eran las dimensiones del trabajo que queríamos. Creo que cuando uno entra a estos programas, uno es bien ambicioso, ¿no? Yo recuerdo mi primer planteamiento o mi primer proyecto cuando quería hacer la maestría, y yo quería irme a 17 países a ver cómo eran los jóvenes quichuas otavalos y el tema de la identidad, ¿no? Y eso era lo que me apasionaba, y luego me fueron mochando poquito a poquito y terminé aquí en San Cristóbal, ¿no? Y uno está en realidad como justo con esa mentalidad, ¿no? Uno va con una propuesta muy grande y luego va acotando, ¿no? Pero uno va acotando en la medida en que estas cosas o que la situación es como aparentemente normal. Haber atravesado por esta pandemia y que hubiera tenido repercusiones en muchos niveles, incluyendo el emocional, el físico, el mental, para muchos de nosotros, y creo que por eso las reuniones semanales que hemos realizado como equipo, como grupo, intentó compensar todo este tiempo que no pudimos estar juntos, ¿no? Todo este tiempo donde pudimos haber aprendido el uno del otro y no hubo manera, ¿no? Porque vernos por las pantallitas en una gran pantalla con una foto silenciada desde el micrófono, pues no nos daba esta oportunidad de interrumpirnos, de hablar, de complementar la idea de los demás o incluso de hacer sincronía con algunas de las ideas, ¿no? Resultaba que el viernes que tuvimos la preparación para este evento, habían cosas que no lo habíamos reflexionado, ¿no? Y ese momento todos hicimos catarsis y todos entendíamos muchas de las cosas que estamos pasando y que les estábamos contando el día de hoy. Pero justo con este tema hubo que hacer cambios drásticos, ¿no? Hubo que acotar demasiado, hubo que saber por dónde ir para poder lograr lo que estamos logrando hoy. Y estos cambios eran inesperados porque teníamos más ganas de hacer más cosas, ¿no? Y sabemos las restricciones que tuvimos, sabemos que tuvimos que acotar lo más posible y también creo que nos quedamos con ese sabor de boca de decir, bueno, es lo que logramos conseguir en estas circunstancias, ¿no? Y en este caso también hablábamos sobre eso, ¿no? Daniela decía, es que es el duelo de la investigación, o sea, tenía toda esta idea tan bonita, tan grande, iba a cambiar el mundo de la antropología social. Iban a dar el premio Nobel de antropología. Pero no, y es eso también, o sea, saber aceptar hasta dónde pudimos hacer, en qué circunstancias pudimos hacer este trabajo, porque mucho de lo que se ha hablado y mucho de lo que hemos visto y hemos recibido mensajes es como si el COVID no hubiera existido, ¿no? Y justo ahí lo que María decía, o sea, esta no fue una investigación o un doctorado de 4 años. Este realmente se convirtió en un doctorado de 1 año y medio, ¿no? Donde tuvimos que acelerarle el paso justo con mucha desesperación para lograr esto. Y también, o sea, aquí hay una partecita que escribí que decía que mi investigación no es nada lineal, que tuvo que enfrentar diferentes retos, restricciones, cambios, modificaciones y replanteamientos iniciales. Se ha tenido que ir ajustando a las posibilidades y a los limitados recursos para realizarla. Y justo con el tema de los recursos hay algo que a mí se me gustaría mencionar, ¿no? Que todo mundo intentó hacer lo mejor posible de lado y lado, ¿no? Entendemos que desde la institución tuvimos también apoyo, ¿no? Y fue este apoyo para hagan trabajo virtual. Y también en la desesperación fue, ¿qué necesitan? ¿Necesitan impresora? ¿Necesitan micrófono? ¿Necesitan una bocina? ¿Qué necesitan, no? Pero realmente cuando pudimos hacer trabajo de campo, estos recursos ya no los teníamos, ¿no? Y fue ver de qué manera también lográbamos hacer trabajo de campo con lo que teníamos.
tomando en consideración que el COVID fue una temporalidad muy difícil para mucha gente y que muchos tuvimos que, de la beca, repartir para las familias, ¿no? Y a partir de eso también sacar un guardadito para si hay trabajo de campo o para alguna otra enfermedad o alguna otra cosa, ¿no? Para mí, para sacar las visas, a mí se me acabó la visa de México, a mí se me acabó la visa de Estados Unidos y fue también la ansiedad, la angustia de saber que todo se podía ir por ahí, porque no iba a lograr nada, ¿no? Y esta autoexigencia también creo que cobró mucho en salud, ¿no? No era solamente el tema del COVID, era que nos enfrentábamos a una situación de todo el tiempo estar contra la pared tratando de avanzar en algo, ¿no? Así que yo no sé si lo hemos logrado todavía. Estamos en la tarea. Esperamos lograrlo, pero han sido aprendizajes para saber cómo ir sorteando varias cosas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, justo a tiempo también. Y bueno, pues un poco para complementar todo lo que acaban de decir mis compañeras y compañero, yo creo que la palabra correcta es proceso de duelo, porque todos teníamos unas esperanzas enormes en lo que iba a ser nuestro doctorado y la gran mayoría de eso no ocurrió, ¿no? En lo personal, yo era muy apasionada de venir, de ver el pastito, ver los arbolitos, ver las ardillas, ver los pinos, ver a mis compañeros y a mis compañeras, tener clases con mis profesoras y mis profesores. Yo, como les dije la vez pasada, yo sí soy súper nerd, entonces a mí me encanta estar en clases y me encanta estar oyendo a los profes y me encanta discutir con mis compañeras y compañeros y siempre salía de las clases así con 10,000 ideas de y le voy a poner esto a la tesis y le voy a no sé qué. Y eso siento que es una experiencia que iba a ocurrir una vez en mi vida porque el doctorado no se va a repetir. Es una experiencia que iba a ocurrir una vez en toda mi vida y que no pasó, ¿no? Y sobre todo no pasó con gente tan increíble como son mis compañeros y mis compañeras. Y gente tan inteligente y tan preparada y tan, ya lo voy a decir, tan chingona como mis profesoras y mis profesores. Entonces, eso es algo que de alguna manera la vida me arrebató y que no me lo va a devolver. Y pues ya, tenemos que vivir con eso, ¿no? Pero pues dentro del proceso de duelo también existe este enriquecimiento del precisamente este espacio de vulnerabilidad tan fuerte que fue la pandemia, ¿no? Yo creo que una de las características de la pandemia es que nos confrontó con nuestra propia vulnerabilidad y con la vulnerabilidad de nuestros seres queridos. Y, por ejemplo, uno de los testimonios más valiosos y para mí centrales en mi investigación es el testimonio de uno de mis entrevistados que, pues, parte de su tira y afloja con lo que significa ser hombre es que su papá es un exmilitar, un hombre completamente rígido, completamente alineado a la masculinidad hegemónica, que además fue muy cruel en su paternidad. Era un padre completamente distante emocionalmente, era además violento con su mamá. Y una persona que en general, pues, o sea, todos, como que todas las características en las que nosotros englobamos un macho, era ese señor, ¿no? Y el señor, justo durante la pandemia, le dio lo que nosotros en Chiapas acuñamos como covidengue, que fue esto de que les dio COVID y dengue al mismo tiempo, que fue algo que no sé si en San Cristóbal pasó, pero en Tuxtla pasó muchísimo, que en la época de verano a muchas personas les dio covidengue y era un proceso mucho más complicado. El señor estaba seguro de que iba a fallecer y pues él sentía que ya estaba en su lecho de muerte y se acercó, o sea, desde la cama le pidió a sus hijos así como de telenovela, así de hijo, acércate, y le pidió perdón. Se dio cuenta de lo terrible padre que había sido, de que había sido un padre horrible para él, de que había sido un esposo horrible y les pidió perdón a sus hijos y a su esposa por todo lo que les había hecho pasar durante toda su vida, ¿no? Y hubo y mi amigo, bueno, este entrevistado, él hablaba todavía con mucho resentimiento y mucho rencor antes de que ocurriera este proceso de pedir disculpas y aceptó sus disculpas
y el señor logró recuperarse y ahora tienen una relación completamente distinta, ¿no? Entonces eso es como o sea, esto finalmente dentro de todo no hubiera ocurrido si el señor no se hubiera enfermado de COVID-dengue, ¿no? Entonces, justo esto abona mucho a lo que significa el ser masculino en los varones chiapanecos, ¿no? Este espacio, sobre todo en lo masculino y en contraste opuesto con lo vulnerable. Yo creo que fue una de las muchas cosas que, aunque sí, ya no voy a repetir lo del duelo porque me voy a poner a llorar, pero tengo todos esos duelos, los voy a llevar conmigo siempre, pero también aprecio el tiempo que estuve con ustedes y pues hasta ahí. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ya para concluir, no sé si alguien tenga algún comentario. Antes de que cerremos, nos quedan 3 minutitos por si alguien tiene algún comentario o algo que agregar, o si nadie del público, alguien en el cierre. Voy a ver si no hay ninguno aquí. No, acá está todo bien. Acá no. Adelante, por favor, doctor. Felicidades por la mesa. Estuvo muy interesante, la verdad. Y felicidades por el grupo que ustedes tienen. Gracias. Está muy bonito de ver. Para empezar. Y creo que es muy valioso lo que. Así hay mensaje ahí, podemos escuchar. Gracias. Bueno, eso. No me acuerdo qué más iba a decir. Luego, bueno, hay unas cosas ya que estoy en la coordinación porque hace 2 años ni hubiera pensado en estas cosas. Sí, eso es cierto. Sí, es cierto. Cambiar. Pero sí, bueno, eso sí, de verdad, felicidades por el grupo que ustedes han formado por la mesa. Sí, o sea, esto, por lo menos a mí sí me hizo reflexionar mucho más seriamente sobre lo que ustedes vivieron, o sea, no porque no lo había pensado, pero no lo habíamos platicado, ¿no? Entonces, o sea, durante el COVID era como que uno veía qué tan frágil era todo. Como las instituciones no sabían, nadie sabía. O sea, desde los gobiernos, todos los gobiernos del mundo no sabían qué estaban haciendo, los médicos no sabían qué estaban haciendo. Sí. Ni mucho menos siestas, o sea. No, ¿por qué tendrían que saber? Nadie sabe. Entonces, la flexibilidad, ¿no? Que llama María. Sí, es una institución flexible porque es parte de un sistema más flexible de la educación superior en México. Es muy flexible. Sí. Entonces, siempre la flexibilidad termina siendo a través de los profes o a través de los directores, de la flexibilidad, y hay que buscar esos espacios como intermedios donde sí se permite o no se permite, pero bueno. Sí, esta cuestión de la metodología, sí. A mí me gusta como habla de metodología, la verdad. Estoy sensado, no voy a hablar. No sé bien. No, que claro, me gusta. Pero sí, o sea, hay que tener mucha más flexibilidad también. Desde el inicio de a qué vas y luego a ver si esto funciona o no funciona. Hasta ahí. Gracias, doctor. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Adelante, doctora. Doctora, ¿será que se nos podría acercar un poquito el micrófono para los que están conectados, por favor? Para las multitudes. Muchas gracias. Nuestros seguidores. No se voy a hacer coherente como ustedes, pero más bien, pues realmente agradezco escucharles, porque pues sí sabíamos, ¿no? Ya sea por comunicaciones individuales y eso, pues lo que estábamos pasando todos y todas. Quizá, como bien dice Aaron, pues tampoco nosotros sabíamos qué hacer. O sea, teníamos restricciones institucionales y en este afán de no hacer, por ejemplo, en el caso de TOA, perdón por individualizar, pero creo que sí es importante mencionarlo, TOA preocupada también por la situación familiar, preocupada por el avance, o sea, esto que han dicho,
pues bueno, pues hay que, como ella dice, ¿no? Entonces trabajar con las que conozco, con estas personas, que es lo más fácil, ¿no? No, pues sí, que sí. Por cierto, esas entrevistas son buenísimas, muy buenas. Creo que son las mejores. Sí. Impresionantes. Entonces, en ese afán, pues se le ocurrió a Toa, bueno, ella tenía planteado hacer muchas entrevistas, ¿te acuerdas? Entonces Toa, pues, simplifiquemos todo. O sea, historias de vida, con una o dos es suficiente, pero Toa bien. Y entonces, pues hay que buscar a alguien que sepa de historias de vida. Contactamos a la doctora Gay Hummer, que de verdad, súper amable, hizo un programa para ustedes dos, creo. Sí. Para dos estudiantes del CIESAS. Hizo un programa de historias de vida, la experta en historias de vida. Y claro, pues ustedes lo tomaron y yo peleándome con el maldito CIESAS de que no hay dinero para pagar a la doctora. Por favor, hizo un programa completo. O sea, de verdad fue una cosa súper frustrante, súper frustrante. Yo me peleé, o sea, mala onda, pero fue muy, no sé, terrible, ¿no? Pero afortunadamente ustedes tuvieron ese curso. Yo no sabía ni cómo ya decirle a la doctora, ¿sabe qué? Perdón, lo voy a pagar de mi bolsa, le vamos a regalar unos libros, no te preocupes. O sea, un poco también tratando de solventar estas angustias y estas desesperaciones, ¿no? También para que, pues no sé quiénes, creo que alguna vez tú estuviste, o Mike, sí. Pero bueno, también nosotros nos enfrentamos a esas cosas, porque de veras, como dice, no sabíamos, nadie sabía. Y personalmente yo tenía un hijo en el covidario, un esposo enfermo, y aún así dijimos, pues yo también. Y además por nuestra curiosidad, CONACYT paradójicamente sacó una convocatoria de decir, por favor, las mentes de este país vayan, investiguen desde sus disciplinas qué está pasando en México con el COVID. Claro, pues nosotras, yo era lo que más quería salir, incluso quería salir aquí a las localidades indígenas, cómo se estaba viviendo, pero pues yo me tenía que cuidar por los familiares en casa. Entonces, concursamos por uno de estos proyectos y dijimos, vámonos al campo. Y ahí aprendimos, que ya se sabía, que solo podemos hacer trabajo de campo en estas circunstancias con lugares que conoces y con redes muy establecidas. O sea, no vas a llegar a empezar todo esto que ya sabemos, la antesala, cómo ubico a la gente, cómo hago la bola de nieve, bla, bla, bla. Entonces dijimos, pues tenemos que aprovechar las fortalezas. Y sí, todo fue por teléfono al principio, contactando, conectando, haciendo 20,000 llamadas, es decir, todo un esfuerzo y tratando de alargarlo más para ir a campo, porque decíamos, a lo mejor ya esto va a ir pasando, como ilusamente, utópicamente creíamos. Entonces hicimos todo el trabajo en entrevistas, pero eso, yo insisto, o sea, eso es posible hacerlo cuando ya teníamos como la mesa puesta, ¿no? Pues claro, no le voy a hablar a alguien y decir, oiga, ¿puedo ir? O sea, no, era retomando esas buenas relaciones que hay que dejar siempre, aunque cerremos la puerta en un lugar en cualquier. Y al final pues dijimos, vamos. Y nos fuimos con todos los miedos. Con todos los miedos nos fuimos a las fincas de café, nos fuimos a Tapachula, a las fincas de plátano, con toditito los miedos de verdad. Y claro, llegamos allá y todos los trabajadores que vienen de Guatemala, las plantaciones a la cosecha, que tienen que venir porque si no se pudre todo, ahí sí no había restricción. Claro. ¿Cuál sana distancia? Claro. Las paradojas, ¿no? Las paradojas. Y todos, nadie tenía cubreboca porque no existe el COVID en Guatemala. Es mentira. El mundo al revés. Ustedes, ese es puro rollo. O sea, y nosotros con nuestras campañas y nuestros montón de cosas, ¿no? KN 40 grados de Tapachula. 40 grados. No. Un lugar de 300 personas, llevábamos títeres, queríamos hacer la investigación y la hicimos, ¿no? Hicimos un trabajo muy creativo.
Jania, Wilson, con Carmen, con Choi y toda la gente que tenemos allí regada, ¿no? Nuestros contactos que son amiguísimos, en realidad también. Eso fue posible hacerlo por esa condición, ¿no? Y claro, de regreso, pues yo hice cuarentena en casa, así, tal cual, en fin, todos los cuidados que teníamos que hacer. Pero sí también nosotros sufrimos mucho, o sea, ciertamente yo entiendo y de verdad agradezco escucharlos, yo anoto todas estas cosas porque luego nos sirven para reflexionarlo también como profesores, como profesoras, pero sobre todo como personas, ¿sí? Entonces, a veces estamos tan en nosotros mismos, individualizando nuestros duelos, individualizando nuestros problemas cuando sabemos que el de al lado tiene los mismos. Entonces, y en un ambiente de esta escolaridad que desafortunadamente así fue, Daniela y todos, pues sí, surgieron las tensiones. Y las tensiones son normales, especialmente cuando hay restricciones, ¿no? Y yo sé, porque de inmediato supimos, pues que sí, unos iban a campo, otros decían, porque aquel sí, porque yo no, aquel va a avanzar y yo me voy a atrasar, entonces esto no está parejo, profesora, ¿qué hacemos? Híjole, muy difícil, ¿sí? O sea, las tensiones eran muy fuertes y se arrastran hoy día. Yo creo que eso también marcó un parteaguas de las relaciones que sí estaban y desafortunadamente se resquebrajaron. Pero yo creo que es entendible en un ambiente de tanta tensión, de tanta incertidumbre, de tanto miedo, sobre todo. Entonces, y yo los felicito porque siguen aquí. O sea, pudieron... Porque no se han titulado. Sobrevivieron a todo eso aún, y es algo que creo que nos ha marcado la vida a todos de alguna manera u otra. A mí especialmente, bueno, y a mucha gente me marcó la vida definitivamente, ¿no? El COVID es causante de muchas cosas y consecuencia de... Entonces, pues qué bueno que están aquí. A mí me parece que la tesis sí debería, me parece, que ustedes insertaran en las tesis esta reflexión. Me parece que incluso hablar de tertulia, porque de eso aprendemos otros, ¿no? O sea, que también de manera individual, yo sí celebraría que lo hicieran, porque es posicionarse en una circunstancia absolutamente extraordinaria. Y yo creo que en unos años vamos a leer mucho estas experiencias que quedan escritas como estudiantes, ¿no? De una carrera, de una institución absolutamente cuadrada, contradictoria, y también nosotros peleándonos, diciendo, pues déjenos que vayan a campo, o sea, yo ya fui, no pasó nada. Pero luego otras profesoras, no, es que allá en la Amazonía se murieron no sé cuántos estudiantes, iban a denunciar a la universidad. O sea, una serie de miedos que sí, o sea, la responsabilidad de quién va a ser. Entonces, y yo creo que más de eso, a lo mejor escribir un artículo que se lea, o sea, que se publique, para que también se conozca, que cae bien a todos, a profesores, estudiantes, digo, estamos en este ámbito, ¿no? Desde otras experiencias se ha escrito mucho, pero yo sí los invito. A mí me gustó mucho lo que han dicho, llegador, unas retadoras, otras, pero que sí nos ayudan, creo. O sea, yo me pongo en esta posición como de profesora, pero también como colega, y muchas gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, pues ya nos pasamos 12 minutos, entonces no sé si hay una última. ¿Sí? No sé si alguien... Por eso digo, como hay flexibilidad, pues otra media hora yo creo, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien más quiere hacer un último comentario. A ver, Ludi, tú échale, ya nos dijeron que flexibles. Ya, Ludi. Nos demoramos en la puerta también. Ajá, sí es cierto, tenemos los minutos de la puerta. Adelante, Ludi, te escuchamos. También me da mucho gusto que se hayan atrevido a traer
esas discusiones que los tienen, ¿no? Como más en privado, digamos así, y abrirlo ahora a este espacio me gusta mucho. Y esto que decían del proceso de duelo que uno puede llevar, muchos nos podemos quedar en la frustración, ¿no? Y yo creo que hay un paso más allá de eso, y eso creo que es lo importante de todas estas reflexiones y de toda esta catarsis que ustedes hacen. Y yo creo que justo en ese momento que ustedes están dando el paso, pues viene bien esto que dice Caro, ¿no? Yo creo que uno escribe justo cuando, yo creo que independientemente de la pandemia, cuando uno está haciendo investigación, uno también hace catarsis. Sí. Entonces uno escribe, quién sabe cuánto, y porque también a veces hacemos muchos marcos teóricos, y porque también a veces no sabemos cuál es el camino, ¿no? Y entonces esto, pues también lo hacemos, ¿no? Como catarsis cuando uno sale de campo, o por ejemplo, yo recuerdo mucho que cuando estaba terminando el trabajo de campo, se murió la persona donde yo vivía, donde había hecho todo mi campo, había vivido, ¿no? Con la familia, y yo estaba frustrada, o sea, yo no podía, cada vez que escuchaba una entrevista, me soltaba a llorar, o sea, era una cosa como de qué, ¿no? Pero yo decía, o sea, tengo que pasar de esto a darle, y entonces, ¿cómo lo hice? Escribiendo, ¿no? Entonces escribí todo lo que sentía, y no, que porque ya no iba a estar, para que pudiéramos platicar y charlar, y tal. Y yo siento que de allí surgen cosas muy bonitas y muy interesantes, ¿no? Pero que no se pueden quedar simplemente en esa catarsis, en estos documentos, sino pues que hay que pulirlos para que sea después un documento reflexivo, metodológico, ¿no? Que sirva para las otras generaciones, incluso de estudiantes, ¿no? Cómo pensar que no solo en estos momentos de pandemia, sino que en las investigaciones siempre hay momentos de frustración. Pero cómo saltar, ¿no? Cómo dar ese paso, creo que es importante. Entonces, muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, pues no sé si alguien más. ¿Doctora? Pues bueno. Había levantado la mano. ¿Se vieron por aquí? Pues más, yo creo que ya solo están los de docencia. Pablo, que era el que decía, yo creo que ya, entonces. No, bueno, solo trato de ser muy breve. Primero, un poco lo que decía María me hubiera gustado saber qué hicieron los investigadores en 1918. Además, ¿por qué no compartir? Bueno, en 1918 y ahora. Bueno, justo lo que iba a decir, ¿no? Por eso es tan importante documentar la experiencia para que en la próxima pandemia sepan qué hicieron. ¿No? Seguro. Vamos a hacer los clásicos. Sí. Me hubiera gustado saber qué hicieron los 2023, bueno, ya habrá documento. Y también un poquito lo que dice Ludi, y yo me quedé pensando, obviamente que este fue un caso extraordinario, con situaciones extraordinarias que plantearon la pandemia, pero que también se traslapa con muchas cosas que de por sí pasan en el doctorado. O sea, en general el doctorado es un proyecto de vida muy largo, donde muchas cosas pasan. O sea, esto que decían de que hice 20,000 marcos teóricos y pasó esto en mi familia, como que yo también pensé en mi propio doctorado, que no había pandemia, pero que también hice 20,000 marcos teóricos, me pasaron 1,000 cosas en mi vida personal, pero además, obvio, se traslapa con el tema pandemia, ¿no? Y por otro lado también mencionar el tema desde la institución, la gran incertidumbre que todos vivíamos, o sea, como que siento que hay varias capas de hablar de la institución, o sea, no es como una cosa homogénea, sino que era como lo que dice CONACYT, que tampoco sabía bien a mí qué onda, era como nuevo CONACYT, o sea, se estrenaba este gobierno, que teníamos todas muchas esperanzas que se fueron cayendo poco a poco, o sea, como que eran muchas cosas que se reflejaron en la pandemia, pero que no fueron solo la pandemia, que nos afectaron, o sea, no sabíamos qué hacer ante CONACYT, pasó algo pues, muy, muy fuerte que fue el cambio del director en el CIESAS, justo por culpa indirecta de la pandemia. Bueno, eso es para cuando colguemos. Porque ya también hay unas cositas pendientes. Y entonces teníamos la verdad como mucho miedo, ¿no? De a partir de lo que pasó,
ya no sabíamos qué hacer o qué no hacer, muy atentos a lo que así dijera o no dijera, pero a la vez queríamos apoyar a los estudiantes a que siguieran. Entonces, para de Omar, vete, pero no digas fecha. No, o sea, y era como un poco asumir la responsabilidad y el aval, ¿no? a nuestros estudiantes de apoyarlo, pero a la vez, pues, como que tampoco queríamos que ni él ni nosotras tuviéramos problemas. Entonces, sí, era un malabareo de decisiones, también muy difícil. No, por eso digo que la institución era como muchas capas. Entonces, y luego, ¿qué estaba pasando aquí? Que ya no queremos hablar de ese tema, pero también en el CISA sobre este, sí, eran cosas muy rudas las que estaban pasando, ausencia de apoyo y bueno, muchas cosas que ya no ven al caso aquí, pero que también, o sea, lo que quiero decir es que todo eso fue acompañado de la pandemia, ¿no? O sea, era de por sí como un ¿cómo se llama esto? Un torbellino, que además había pandemia, ¿no? Sí fue como un traslape de muchas cosas y, como dice Caro, y pues son sobrevivientes. Y ya están acabando su doctorado. Y tampoco sientan, un poco termino con lo que inicié, o sea, tampoco sientan que nosotros, aunque no vivimos pandemia, cuando hicimos nuestros doctorados, pues también vivimos eso, muchas cosas. Yo cambié de directora, se murió mi papá, o sea, muchas cosas fuertes que también a la vez pues, me hicieron durar 1 año y medio más de lo que debía. Ay, qué bueno saber eso. Impresionante. Está confesando. En otro país. Estamos en otro país. Estamos en otro país. No, ahí no estamos en otro país. Y ya. Gracias. Muchas gracias, doctora. Todo adelante. A mí me gustaría como solamente decirles que muchas gracias. Ustedes también han sido un apoyo insuperable en este tiempo. Caro, yo además te tengo demasiada gratitud por cada paso que he dado. Y te he estado contando ahí las dificultades que habían y todas las ideas que se me ocurrían para ver cómo salvaba esto, ¿no? Y sabemos que no, el COVID no solo nos afectó a nosotros como estudiantes, ¿no? Pero lo que sí habíamos sentido es que era un tema que era como un poco tabú, ¿no? O sea, sabíamos que tal cosa pasaba, pero nunca hemos hablado de esto, ¿no? Y creo que justo por eso, y en estas tertulias, que además, o sea, es raro porque yo siempre creí que íbamos a llegar y íbamos a estar conversando y lanzándonos cualquier cosa, y no, o sea, nos sentamos y a trabajar, ¿no? Y fue apenas que pudimos tener el tiempo de conversar y darnos cuenta que esto sí nos había afectado también, ¿no? Que ahí hay algún rezago que estábamos teniendo y que hay mucha gente que no quiere hablar sobre esto, ¿no? Hemos escuchado compañeros que dicen, a mí el COVID no me afectó para nada, ¿no? Pero no es cierto. Sabemos que no es así, ¿no? Y nosotros lo que intentamos fue justo eso, ¿no? Abrirnos, porque parecería que no existió, ¿no? Y que estamos continuando igual y obviamente las exigencias son las exigencias y esto está bien cuadrado, ¿no? No podíamos salir. Si en plena pandemia nos decían, es que tienen que hacer esto o tienen que hacer esto o no se puede mover el campo, pero hagan y no hagan campo, todas estas informaciones contradictorias que uno no sabía qué hacer. Todos tuvimos que afrontar eso, ¿no? Lo que nosotros quisimos en este momento fue solamente exteriorizar todo esto que no sabíamos que nos afectaba, no sabíamos por qué no comíamos, por qué estábamos adelgazando, por qué se nos estaba cayendo el pelo, por qué un montón de cosas, ¿no? Y es porque tampoco lo habíamos querido hablar. Y es bonito ahora escucharles también que sí, o sea, se reflejan con muchas de estas cosas que nosotros hemos pasado y que quisimos traer a la mesa.
para que quede sentado y que ya quede para nuestros fans de Facebook. Sí. Vuestra tesis. Sí. ¿Tienen alguien hecho? A ver, Omar quiere decir algo. Gracias. También sumándome al sentimiento que nos comparte toda, ¿no? Totalmente. Yo creo que personalmente, además de participar en el muy querido grupo de La Tertulia, yo me puedo animar a sentarme aquí y hablar de estos temas que, como bien dice todo, sentíamos que era un tabú, porque reconocemos que en este momento sí hay del otro lado profesores que se interesan, que se preocupan. Entonces, no es, como diría Jaime López, andar ahí nomás arando al aire, ¿no? Yo creo que si no crees que alguien va a escuchar lo que tienes que decir, no lo dices, ¿no? O sea, sabemos que si esto que les compartimos no podría tener algún eco, ninguno de nosotros, pienso yo, lo hubiéramos dicho, ¿no? Entonces es un reconocimiento implícito también a su labor, ¿no? Al acompañamiento que han tenido. Yo le llamo institucionalidad, sí, como al cascarón grandote, ¿no? Que como bien dice Caro, pues también tiene contradicciones. Como bien dices, Carmen, también son varias capas, ¿no? En ese sentido, pues también, ¿no? Reconocerles y agradecerles el acompañamiento que han tenido, ¿no? Todos, yo creo que los profesores que están por acá, sí, a todos les debo algo, ¿no? A los que no son profesores y son de la secretaría también, ¿no? Era muy perceptivo. Creo que hasta ganado por ahí. Pero eso, ¿no? De reconocer que sí, pues que el mensaje que traemos aquí, yo creo que sí cae en tierra fértil, ¿no? Y que después, pues, buscaremos tarde que temprano las maneras, o les tocará tal vez a ustedes, de ir cambiando poco a poco estas cosas, ¿no? No son realidades que se cambian de un día para otro, ¿no? Y ya. Gracias. Dolores. Segunda pregunta, ¿por qué creen que la palabra tabú sea como que eso es lo que sintieron? Porque realmente, bueno, yo no sé, por lo menos con la gente que más conozco, lo que es un tabú es algo como prohibido, como que no se puede hablar, como que... Y realmente yo no creo que ese fuera, digamos, el sentir o el pensar de los profesores, la institución y demás. Yo creo que a todos nos pilló como nos pilló, y es más bien del conocimiento y es del concierto, más que tabú. No sé, o sea, lo digo porque sí me suena un poco, no sé, como que es una palabra que habría que reflexionar si realmente, o por qué ustedes sienten que era una situación de tabú. Porque bueno, si lo estás diciendo es porque así lo sintieron, obviamente. Pero ¿por qué? Pues tú di primero y yo luego. Ya, si no lo dices bien, digo bien. Vas primero. No. Sí es importante, como señalaban, que todo esto de hecho, en las tesis de la Ciudad de México, en la parte metodológica, sí les están pidiendo que hagan una reflexión sobre la etnografía en tiempos de COVID, ¿no? O sea, que toda esa experiencia que cada uno personal ha sentido a lo largo de su proceso de investigación para la tesis se quede reflejada en la tesis. Primero, porque no son todas iguales, ¿no? O sea, yo lo he podido sentir más y ha podido haber gente que realmente o no lo ha sentido o realmente no se quiere parar a reflexionar, o sea, pero todo eso es importante que quede escrito. Primero por eso, porque no hay dos experiencias iguales, y segundo, porque esto es metodología. Pero todo esto lo van a leer otras personas en algún momento como condiciones en las que se realiza investigación, que en este caso es una pandemia, y en otro caso, como el mío, yo actualmente en Ciencias había presentado un excelente proyecto sobre cofradías, sobre la historia de las cofradías, y al tercer mes me cierran el archivo de sangre por arreglos durante más de un año. Y le dije a Virginia, ¿y yo qué hago? Dice, es la investigadora.
O sea, tú eres la que tienes que resolverlo, ¿cómo usted puede comprender? Si no puedes hacer esto, tú eres la que tienes que resolverlo. Entonces, bueno, son situaciones que son experiencias y que es muy interesante y muy necesario que se escriban y que se difundan, no solo en mi diario, sino para que la gente la conozca. Sí, pues con... Sí, claro. O el otro no. O hacemos otro tema. No, yo a la tertulia. Podrían caer en la tertulia. No. Con respecto al tabú, yo creo que sí es un buen punto a señalar, ¿no? Desde mi punto de vista, como pienso que el tabú es eso que se hace, pero de lo que no se habla, ¿no? Entonces, a nivel de la generación, creo que sí metía mucho ruido este asunto de competencia, ¿no? Sí fue fuerte. O sea, incluso recuerdo una compañera que usó la palabra ilegal para referirse a hacer el trabajo de campo, ¿no? Entonces, en ese momento, justo, fue una muy buena intervención de la coordinación en ese momento, como para decir, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, esto no es ilegal. O sea, hay una situación institucional aquí, pero lo ilegal tiene que ver con delitos y esto no es así. Pero ese era, digamos, el sentimiento de competencia hasta cierto punto, ¿no? Como bien decía María, ¿no? Ajá. Oye, es que si alguien más, ¿no? Si alguien se titula primero que yo porque fue a campo y yo no fui, entonces voy a denunciar, ¿no? Como decía toda, ¿no? Entonces, claro, no se podía hablar abiertamente de eso, ¿no? Entonces, pienso yo como este tipo de dinámicas de este lado que dices como, a ver, bueno, haces lo que tienes que hacer y te toca. Me acuerdo que decía otro compañero que hizo trabajo de campo por acá, que decía, ¿y entonces qué hago? ¿No salgo de mi casa? O sea, si mi campo es San Cristóbal y se supone que no puedo ir a campo, no voy a ir a la tienda, ¿no? O sea, como que había contradicciones, eso lo sabemos todos. Pero yo creo que el ambiente de competencia era lo que le daba como este cariz de tabú, ¿no? Así. Y la indefinición institucional también, ¿no? O sea, era como, bueno, y se hace, no se hace, cómo se hace, no se hace, poquito sí, poquito no, el semáforo, tuvimos el semáforo mucho rato. Recuerdo alguno de los comunicados que decía, ¿no? Ya. Sí, nada más agregar que, o sea, considero que sí la palabra correcta fue tabú, sobre todo porque justo dentro de todo este montón de contradicciones, para nosotros la contradicción más grande fue que se nos prohibiera tanto tiempo estar haciendo trabajo de campo, y dábamos alternativas y nos decía, no pueden hacer, no, así era, no. Y de repente, en cuanto empieza a moverse el semáforo y empezamos a vacunarnos, de repente todo tiene que volver a como si no hubiera sucedido nada, ¿no? Y no es que, bueno, igual no es que la palabra fuera tabú, pero sí la palabra era pretexto, ¿no? Ya parecía que si empezábamos a hablar de por el COVID no he podido hacer esto, ya es un pretexto que estás usando para justificar que no avanzaste, ¿no? O si por el COVID no pude hacer lo otro, ¿por qué estás usando eso como para decir que en realidad andabas de flojo, ¿no? O que en realidad no cumpliste con tu cronograma. Y si decías, porque por el COVID pasó esto, que tuve que atrasar esto, pretexto. Entonces, eso fue como una de las cosas que más nos angustió, que con todo y que nos encontrábamos en esta situación extraordinaria, en cuanto nos clavaron esta cosita, teníamos que seguir un ritmo de como si no hubiera ocurrido nada y además con la exigencia de que ya hubiéramos avanzado como si sí hubiéramos podido hacer trabajo de campo y como si no tuviéramos que empezar a hacer trabajo de campo en la etapa en la que en teoría tenemos que estar entregando resultados. Entonces, más que, o sea, tabú, pero también se volvió como esta cosa que no debes mencionar porque significa que estás flojeando, ¿no? Y creo que hubo una cosa, entiendo la pertinencia o necesidad de los cronogramas. El problema es que justamente montar un cronograma en tiempo de incertidumbre, perdónenme la expresión, pero es un pajazo mental. Y además, hacíamos el cronograma para la institución. O sea, no para nosotros. Porque además ni siquiera sabíamos si íbamos, veníamos, podíamos cumplir o no. Yo nunca pude cumplir nada. Además porque empezaba una cosa y se cerraba y entonces ya tocaba hacer otra, pero como en el cronograma dijo que iba a hacer eso, entonces tocaba entregar eso. Y uno entonces no sabía, ¿lo entrego, no lo entrego?
pierdo el tiempo, hago otra cosa, voy para allá, voy para acá, pero como esto se está moviendo, lo que tengo es que moverme como se está moviendo. Entonces los cronogramas se volvían camisas de fuerza. De eso tampoco hablamos, porque esa es la estrategia. Ahí es cuando yo digo que nos faltó creatividad y que nos faltó curiosidad para tomarnos el pulso y decir, esto no está funcionando. Y además creo que faltó comunicación. Me parece maravilloso cuando Carolina nos cuenta esa experiencia, porque lo pudimos haber conversado entre todos para encontrar soluciones. No solo entre el director y tú, o tu directora y tú, sino entre todos, porque es ahí donde lo más fantástico de Tertulia fue poder conversarlo entre todos. Y poco a poco nos fuimos desnudando para contarnos esos miedos. También había otra estrategia que nunca la entendí, y es decirte, no, es que ya los compañeros llevan 2 capítulos. Y uno decía, hijo de puta, ¿y ahora qué hago? Además me preguntan, ¿quién ya nos logró que me cuente cómo es? Sí. O sea, eso no es. Eso era forma de motivación. Entonces, eso empezó como el rumor de lo ilegal, en esa misma lógica. Y eso, en lugar de fomentar solidaridad, de inventarnos otras cosas, lo que hizo fue separarnos, porque ¿cuál sería él? ¿O cuál fue él o la para? O sea, no, o sea, estábamos justamente en la crisis, creo yo, y creo que esa falta de diálogo y de hablar estas cosas, de ser más honestos, de tener otra relación, otro tipo de relación, y una relación colectiva, porque pudimos haber sido solidarios con ustedes también, en términos de exigir cosas. Yo lo veo así, y lo veo así porque sí creo que la organización, incluso dentro de las universidades, pueden transformar cosas, o bueno, esa es mi experiencia personal en Colombia, y yo creía que eso se podía hacer, digamos, plantear otro tipo de diálogo, otro tipo de necesidades, de miedos, y creo que no aprovechamos ese momento, y eso mantuvo una distancia que yo la entiendo algunas veces, pero creo que hay unos niveles donde estamos en el colegaje, por lo menos la epidemia fue para todos. O sea, la pandemia nos dio a todos, no a unos más que a otros, pero a todos y todas lo vivimos. Entonces lo pudimos haber conversado y en su momento mirar, tomar decisiones, hacer acuerdos. O sea, cada caso es diferente. Y como era un tiempo extraordinario, amerita también resoluciones extraordinarias. Y creo que ahí fue donde no hablamos. O sea, eso ya, y cuando todo se acabó, yo siento que hay un momento en que recobramos como la normalidad. Y entonces sigamos como veníamos. Pero es que veníamos de algo que no funcionó. No, pero sigamos como veníamos antes de eso. O sea, y enseña lo que avanzaste. Y enseña lo que avanzaste, sí. Y uno hacía eso era doloroso. Doloroso porque no tenías con quién hablarlo. No, parecía que no te entendieran. Era un diálogo que iba en una sola línea. Entonces, a eso yo llamo, como en mi posición, a eso sería lo que yo llamaría el tabú. A no querer aceptar que hubo ahí algo, que hubo una pérdida, que nos desordenamos, que nos perdimos, que cada uno agarró por su lado, pero reconocerlo es parte de aprender, es parte de salir adelante, es parte de construir, de seguir construyendo el doctorado. El doctorado es maravilloso, mírenos aquí, añorando, porque queríamos más, queríamos lo que nos prometieron, la promesa que dice Guber, también hubo una promesa cuando entramos aquí. Sí. Y la perdimos, o sea, pero no fue por negligencia de ustedes, es que a todos nos pasó, por el planeta. Pero sí fue del planeta, entonces ¿por qué no lo pudimos conversar en su momento? Es eso, pues digamos que eso es como mi llamada de atención un poco, y no solamente al CIESA, sino a nosotros mismos como compañeros, porque tampoco solo al final, y mire quiénes estamos, 5 o 6 de 14. O sea, eso también habla... Y los de la mañana. Y los de la mañana, sí. Es que eso ya terminaron. Sí. Afortunadamente, ellos y ellas afortunadas, pero eso habla. Son los que fueron al campo y son los ilegales. Bueno, pues, si ya no hay algún otro comentario... claro que sí, les agradecemos muchísimo. Muchas gracias, de verdad se volvió 100% conversatorio, que era lo que queríamos platicar de todo esto que habíamos vivido. De verdad, muchas gracias. Y pues bueno, hasta aquí le vamos a dejar. ¿Cuelgo, Raúl? ¿Sí? De docencia todo. Gracias. Ya nos dijo que nos van a cortar la transmisión. Muchas gracias. ¿David, andas por ahí todavía? Muchas gracias, David.